Bueno, pues bienvenidos al episodio número 200 del Enfoque 1111. Yo soy Alex Félix Peña y mi misión es sembrar semillas de grandeza en la mente de otras personas, a través de la mentalidad y trayectoria de las personalidades más exitosas de sus industrias. El día de hoy nos acompaña un invitado muy especial, Susana Peña Román, mi mamá. Pues Hola. Un placer estar aquí contigo haciendo este episodio. Gracias. Estoy seguro que va a estar bien padre. Pues el chiste es sacarle el máximo provecho a esta conversación. Sé que tienes muchísimo para dar, cosas que nos funcionaron en nuestra vida, que nos formaron, que nos han hecho ser pues la familia que hemos crecido en, y eso, pues el principal mérito es para ti. Entonces, pues yo sé que tienes muchísimo que aportarle a la gente. Quisiera sacar todo el jugo que se pueda de eso que nos ha servido a nosotros durante toda nuestra vida, ¿no? Pero primero quiero empezar con una pregunta muy sencilla, que es, ¿qué pensaste? Porque ahorita estamos diciendo y nos trajiste un pastelito del episodio número 200. ¿Qué pensaste cuando te dije que iba a hacer un podcast? Ups. Para empezar, ni siquiera sabía lo que era, ¿no? O sea, quería decir podcast y decía podcast. Entonces, o sea, no entendía muy bien, sabía que era algo de las redes, de YouTube, pero en ese entonces traías tú tantas cosas y nos decías cada jueves y domingo, cada fin de semana nos salías con un proyecto nuevo, con una idea, con esa creatividad tan grande que tú tienes. Y me acuerdo exactamente, estábamos tu papá y yo en el desayunador, llegaste y te paraste detrás de una silla, le agarraste el respaldo y literal bajaste las escaleras y te pusiste ahí, te estacionaste y dijiste, ya sé qué voy a hacer ahora. Dije yo, no tienes idea de todo lo que pasó por mi cabeza. Y dije yo, ¿qué inventó el Alex ahora? Entonces, pues así calladitos, ¿y qué vas a hacer, hijo? O sea, ¿qué sigue? Y ahí, voy a hacer un podcast. Ay, así pues. Yo creo que tu papá y yo nos quedamos como muy sorprendidos, ¿no? O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es un podcast? ¿En qué se está metiendo el Alex? Y cuando se mete el Alex nos metemos todos, porque ahí estamos, echando porras, aplaudiendo, sufriendo lo que se tiene que sufrir, y pues no sabíamos ni lo que era, es lo peor del caso, ¿no? Y entonces ya nos comentas tú, lo entendí perfecto, lo que no entendí era la dimensión o hacia dónde iba, o sea, dónde podía llegar esto, la verdad eso no. Pero entendí perfecto tus ganas de compartir. Cuando tú estás en la universidad, que lo has platicado en tus podcasts, todavía me cuesta, que tú lo has platicado en tus episodios, cuando estás en la universidad que empezaste a leer, cayó en tus manos un libro. Bueno, el sueño mío era enorme que tú leyeras, ¿no? Obviamente que todos mis hijos leyeran, mi hobby número 1, y bueno, pues es algo que tratamos de inculcarles siempre. Obviamente hay una edad en la vida en la que en los jóvenes es cero atractivo la lectura, pero de repente tú en la universidad, o sea, ni siquiera por aquí me hubiera pasado que eso sucediera, empiezas a leer y nos empiezas a compartir por WhatsApp. Sí era WhatsApp, ¿verdad? Sí. Ya existía. Ya estaba WhatsApp. Nos empiezas a compartir por WhatsApp fotos, o sea, le tomas foto a tu libro subrayado y con un montón de letreros al margen de lo que te llamaba la atención del libro. Y entonces empezábamos a compartir y a opinar dentro del grupo ahí del WhatsApp, lo que tú estabas leyendo. Yo eso lo entendía perfecto, porque yo sé que cuando uno está leyendo un libro, por eso se me hace a mí bien importante lo que uno lee. Hay gente que dice, hay que leer, no más por leer, por conocimiento, por ocupar el tiempo, y yo no es mi idea, no estoy de acuerdo con eso, yo. Para mí la lectura debe ser algo un poquito más profundo, no tan seria, ¿no? También te tienes que divertir, que te deje algo, pero que te deje algo divertido o que te deje algo de conocimiento o de crecimiento. Entonces, cuando vi que tú estabas con eso de la lectura y que estabas queriéndolo compartir, como a mí me pasaba, a mí en mi época también, o sea, pregúntale a tu papá, estaba leyendo un libro y no hablaba de otra cosa todo el día, platicándole el tema del libro. Y como soy bien curiosa,
Si era una novela que se desarrollaba en determinado lugar, ahí voy, al libro, al mapa o a la enciclopedia o a lo que se usara en ese entonces, antes eran enciclopedias, antes eran enciclopedias, Gani, al librito, para imaginarme, sí, para entender el contexto de todo, y yo me trasladaba a ese lugar donde se estaba desarrollando la escena, si en caso de que fue una novela, que me gustan, biográficas o geográficas o históricas, es lo que me gusta en caso de ser novelas. Pero entonces empiezas tú con ese tema de los libros y digo yo, bueno, fue un regalo para mí, sinceramente, y verte con ese ánimo de compartir lo que estabas aprendiendo, lo que estabas leyendo, pues fue algo muy bonito. Llegas aquí, te gradúas, sigues con el tema de los libros. El primero que te apoya en eso, que yo recuerde, es tu tío Yoyo, que te empieza a regalar libros, encanta, y te empieza a regalar libros a ti. Yo creo que yo nunca te he regalado de este tipo de libros, ¿verdad? Tú solito empezaste con esa búsqueda. Entonces, pero tu tío entendió qué era lo que tú buscabas y te empezó a facilitar, digamos, en esa época de la universidad. Luego ya llegas aquí y empiezas tú y te pasaba lo que de verdad se siente cuando uno termina de leer un libro. Sientes bien feo que ya se me acabó. Entonces, como que ya quieres tener el que sigue, no puede ser que ya terminaste de leer. Es tan bonito lo que te deja la lectura, ¿no? Sobre todo cuando estás leyendo lo que necesitas en ese momento, que yo creo que eso es algo que me pasaba ahí. O sea, estaba leyendo lo que necesitaba leer. Entonces leía algo y por eso te llega más. Porque cuando tú recibes algo, un consejo, un concepto, una clase, una lección, lo que sea, pero en el momento que lo necesitas, es demasiado valioso. Y en los consejos y conceptos uno no elige cuándo llegan, ¿no? O sea, llegan de alguien más. Y en el libro sí, pues. En el libro es un apoyo para tu vida. Y tú lo eliges, o sea, en este momento yo necesito, no sé, estaba emprendiendo con ciertos proyectos y necesitaba ciertas cosas. Esos libros compraba, pues. Entonces leía en base a lo que necesitaba y te llega diferente, o sea, te nutre demasiado y lo empiezas a aplicar, porque no es leer por leer, es leer para actuar en base a eso que leíste y aprendiste. Y pues lo agarré de verdad como una parte de mi vida, lo hice parte de mi identidad y pues sí, que eso que no, y te emocionaba, te emocionaba el grado de quererlo compartir. Ahí ese es el punto al que después de todo esto quiero llegar. Cuando llegas y nos dices lo del podcast, acaba de pasar pandemia. Estábamos en pandemia, Jani. Yo creo que despuesito. Despuésito. Entonces, pues en la oficina veías nada más a tu papá, a tus hermanos y al Rungo, ¿no? Eran los que iban a la oficina, pues no había mucho movimiento. Entonces, yo me acuerdo que nos platicabas aquí en la casa, a mí y a tu papá, el tema del libro que estabas leyendo, y luego te ibas a la oficina y lo compartías allá con los que veías en la oficina. Entonces, de tanta compartidera y de tanto repetir, y ese afán de querer transmitir eso que para ti estaba siendo tan bueno. Y yo me acuerdo que así lo dijiste, nos dijiste ahí parado. Es que quiero compartir con los demás lo que yo estoy aprendiendo. Y nunca te imaginaste, yo creo, el alcance que eso pudiera tener. Igual los demás iban a ser tu familia y punto, ¿no? O sea, sí, la novia, la familia, los amigos y ya. la verdad, sí, no, nunca me imaginé que se iba a hacer esto que es ahorita, pero sí empezamos con la misión de, pues, hacer 100 episodios, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando primero me metí en esto y ni yo entendía cómo hacer que funcionara, pero eso es parte de lo que quisiera compartir aquí. Creo que hay una lección muy importante para la gente que nos esté escuchando, porque el no cortarle las alas a tus hijos cuando traen un proyecto. O sea, yo me imagino a ti, de hecho me acuerdo de tu cara cuando yo te estaba diciendo eso. Yo estaba literal agarrado así de la silla, en una calotera así de gimnasio, y estaban mis dos papás ahí, y los dos se me quedaban viendo con cara de ¿what? Pero al mismo tiempo no lo juzgaron, no lo mataron, no preguntaron de más, no, o sea, me dejaron ir desarrollando esa idea a ver qué pasaba, pues, ¿no? Y yo creo que eso es exageradamente valioso. Muchas veces las personas más cercanas a nosotros nos cortan el ala de volada. Haz cuenta que yo te hubiera dicho, voy a hacer un podcast, y que hubiera volteado a mi papá sobre todo. Déjate babosadas, mijito, ponte a trabajar. O no veto a saber qué me hubiera dicho, pero algo similar a eso. Sí. Se acabó el sueño, pues no estuviéramos ahorita con 200 episodios, no tuviera el ecosistema de negocios más importante ahorita del noroeste de México, no estuviéramos haciendo estas cosas tan fregonas que estamos haciendo, porque desde que salió la idea, ¡puc!, la persona más importante cortó las alas. Entonces, eso es lo que yo quisiera. O sea, ¿qué pasa por tu cabeza cada vez? Porque no es la primera, ustedes conocen el podcast y están escuchando esto, pero híjole, he hecho 1000 cosas. Yo y mis hermanos hemos llegado con 1000 ideas y cosas y mi papá, ¿no? O sea, hemos pasado
chorrocientos proyectos en nuestras cabezas o ni siquiera proyectos de negocios, ¿no? Cosas en la vida que quieres hacer, etcétera. ¿Cómo evalúas tú cuando llegamos con una cosa que nos motiva, nos emociona? Sin embargo, ni siquiera nosotros mismos sabemos si eso puede tener sentido o no. Me hiciste que me acordara de cuando te invitaron a Los Halcones, por ejemplo. Te invitaron a participar como profesional, ¿no? Jugando en el equipo. Pues tú habías sido hasta entonces pues un nivel alto en el TEC. Colegial. ¿Cómo se llamaba? Los 8 grados. Primera división, ajá. Bueno, eso de que jugaban las universidades y todo. El caso es que llegas aquí con un montón de proyectos que ya traías, que también, volviendo al tema que tú dijiste ahorita, en realidad te quisiste venir a Obregón a hacerlos. Cuando vivías en Guadalajara, y en Guadalajara era todo más factible, más fácil de conseguir. Entonces, yo siempre he sido de la idea de que hay que desarrollar el lugar donde vivimos y hay que darle lo mejor de nosotros mismos, porque tenemos que irnos a otro lado a entregar eso que, conocimientos, energía, entusiasmo, si podemos hacerlo aquí de donde somos, ¿no? Pero en el caso que tú traes un proyecto de tecnología complicado, ambiciosísimo, muy ambicioso y difícil de desarrollar aquí. Entonces, pues Guadalajara tenía las puertas abiertas para todo eso, te la ponía muy fácil. Cuando tú dijiste, yo sí te pregunté. Sí, me acuerdo. Yo te pregunté, pero no quería que lo vieras como un no te vengas. Y te pregunté, Alex, ¿estás seguro de que te quieres ir a Obregón a desarrollar ese proyecto? Y sin lugar a dudas me contestaste, claro que sí. Yo sé que para ti era un poco, pues sí, más lento, más complicado, difícil de conseguir, pero no podía decirte que no. O sea, yo siento que hay una especie de intuición en todo lo que a ustedes se les ocurre también, y esa intuición hay que seguirla. Y nosotros podemos dar consejos, ¿no? O sea, yo como mamá, pero los consejos tienen que ir buscando el beneficio de ustedes, no lo que yo quisiera. O sea, ¿por qué? Yo sí pensé, híjole, voy a tener al Alex en la casa con 1000 cosas, con 1000 preguntas, batallando. Qué a gusto estaría él en Guadalajara. Pero ese no era el punto, pues. El punto era cuál era tu visión. Y yo pienso que cortar de raíz la visión de alguien que trae un entusiasmo por algo, por hacer algo, pues lo vas minando. Y sobre todo si es un joven, ¿eh? El joven tiene que sentir que las puede todas. El joven cree, de hecho, que las puede todas, que trae toda la energía, trae toda la capacidad. Y luego cuando están recién salidos de la universidad, úfale, sí, se comen el mundo. Lo malo es que luego se topan con pared. Y ahí yo pienso que estamos mal nosotros los adultos. No deberíamos de permitir que se topen con pared. Las paredes van a existir, pero no, si los que estamos cercanos hay que tratar de ponérselas más fácil. El esfuerzo de nosotros, pues, es acompañar, es echar porras, es capotear. Pero que se va a estrellar con pared, pues que se estrelle. Hola a todos. Primero que nada, muchísimas gracias por ser parte de este movimiento, por estar aquí, por estar viendo este episodio. Espero que les guste, espero que lo disfruten muchísimo. Y quiero comentarles que gracias a ustedes, porque la realidad es que esto nació como un sueño, que no tenía ni pies ni cabeza, simple y sencillamente de una pregunta que tenía un joven, que era yo, hace 5 años, pensando, ¿cómo le hago yo para triunfar en este mundo? O sea, ¿qué puedo hacer para tener éxito? Y eso me llevó a hacerme las preguntas correctas y a relacionarme con las personas correctas y a crear un episodio que le responde esa misma pregunta a miles y cientos de miles de jóvenes y de personas que también quieren ser exitosos. Esto se volvió una comunidad de personas que queremos más de la vida. Y eso se me hace súper bonito, súper fregón, que estemos generando ese tipo de impacto. Entonces yo te quiero pedir a ti que por favor nos ayudes a seguir subiendo de nivel. Si tú todavía no le has picado al botoncito que dice subscribe, pícale a ese botón, porque gracias a ti esto puede convertirse en algo muchísimo más grande. De hecho, ahorita aquí tengo una hoja que tiene anotado el plan de acción para el año que viene. Y esto, amigos míos, ya dejó de ser un proyecto. Se está convirtiendo en una empresa. Te lo juro que me pongo chinito de pensar en esto. Son de esos sueños, de esos planes, de esos objetivos que te aterran al mismo tiempo que te emocionan. Se vienen grandes cosas para el año que viene. Y tú, exactamente tú, eres demasiado importante. Pícale al botoncito que dice subscribe y sé parte de este movimiento de Gente 11 que trata de demostrar
que las cosas sí se pueden lograr. Eso, o sea, justo eso que estás diciendo. Yo creo que obviamente un papá, una mamá, un hermano, una persona así muy cercana que te cortó esas alas, no fue a propósito, pues obviamente lo hacen tratando de protegerte. Entonces, como que cuando tú apoyas un proyecto que no tienes ni idea como papá, si eso va a tener sentido, y de hecho a lo mejor en tu cabeza piensas, híjole, este compa se va a pegar una estrellada con una pared muy fuerte. Ajá. ¿Cómo dejar de todas maneras? Decir, híjole, pues yo lo tengo que dejar ser. O sea, aunque lo quiero un chorro, o sea, ¿cómo funciona eso? Porque cuando los limitan normalmente es por el tema de que viene del amor, te estoy protegiendo. Pero al protegerlos, los estás limitando. Los estás limitando a que sean un carril que tú crees que es el que funciona. Sin embargo, pues él no va a poder descubrir el suyo. Entonces, esa es la pregunta, pues, ¿no? O sea, Muy creo que... fácil, hijo. Tiene una respuesta muy fácil. Tu casa al gimnasio. ¿Cuál es la frase que dicen? No pain, no gain. Si no te duele, no crece el músculo. Si no te topas con pared, ¿cómo vas a desarrollar tú mismo las herramientas necesarias? Porque el tema no es que yo te voy a dar las herramientas, o tu papá, o no debes depender de que te demos las herramientas. Debemos dejar que tú solo las consigas y que tú solo las desarrolles en ti. Que cada hijo desarrolla diferentes herramientas. Entonces, el punto es que tú, Alejandro, en este caso, debías de desarrollar las herramientas necesarias para llegar a donde tú tenías un sueño de llegar. Entonces, ¿y quién es uno, pues, para impedírtelo? Al revés, debe uno hacer lo que esté en su mano para, más que nada, no para poner el tapete y que vaya sobre ruedas y facilito, porque es lo mismo. Pues oye, pues no voy a cargar las pesas por ti, pues entonces el músculo, ¿quién lo va a desarrollar? Lo va a desarrollar yo. Tú tienes que desarrollar ese músculo. Entonces sí, pues a lo mejor te voy a ayudar a que llegues al gimnasio, o te voy a estimular para que vayas, o te voy a decir cuando te duele que ahí la llevas, hijo, aliméntate bien, verás, y sigues adelante. Tu mayor porrista. Sí, pues, pero no voy a hacer las cosas por ti, porque entonces no vas a llegar tú nunca a ese objetivo, la que va a llegar voy a ser yo, qué chiste. Eso se me hace bien importante y padrísimo y por eso lo comparto, porque yo creo que es demasiado valioso contar con ese núcleo de soporte, así le llamo yo. El otro día que estuvimos el episodio con Andrés Morales, platica el papá de Roberino, que me imagino ya lo viste. Buenísimo, sí. Platica de la capa de la cebolla, de cómo nuestro núcleo nos empieza pues, a criticar, a decir que nada va a funcionar, nos empieza... A veces soy más pesado. Y cuando tú te vas abriendo, los otros núcleos ya te apoyan. Y yo, después de analizar esto mucho, me di cuenta que eso es algo que no pasó conmigo. Pues, gracias a Dios, yo tuve siempre un núcleo de soporte, pues así se le llama. O así le llamo yo, no sé si exista, pues, pero el punto es que es tu gente más cercana que desde el día cero tuvo la oportunidad de cortar esas alas o de alentarlas, y tu gente más cercana no titubeó, nomás dijo, fierro. Sí, porque si llegas tú con esa idea y me dicen, ay, no, qué ocurrente eres, entonces ya dudas, pues. ¿Será? ¿De veras? Sí, él también está dudando. ¿De veras soy ocurrente? Ajá. O sea, él también está dudando, el morro ese con esas ideas, o la persona que sea, no tiene que ser morro con esas ideas, él también tiene sus dudas, él tampoco sabe cómo va a jalar. Y no significa que lo apoyes a lo loco, pues, pero sí que lo apoyes para que él mínimo tenga la base, que no le mate las alas a su núcleo cercano, pues no, porque es demasiado poderoso cuando tienes un núcleo de apoyo así como el que yo tuve. O sea, que tus papás, tus mejores amigos y tus hermanos, todos ellos, no titubeen para apoyarte, es demasiado valioso, pues, ¿no? O sea, porque sí, te está criticando el vecino, o te está criticando alguien de la escuela, o te está criticando alguien en las redes sociales. Me vale Wilson, mis hermanos, mis papás y mis amigos. Creen que todo está bien. Eso siempre va a pasar, pero la gente en la que debe ser tu estímulo, que es tu backup, no te debe jalar para abajo, pues. Pero eso es lo que no pasa, pues, y esa es la teoría de la cebolla de la que hablaba el Roberil, que es la verdad, eso le pasa a la mayoría de las personas, pues, eso yo me siento muy bendecido porque no, gracias a Dios no lo tuve y viene de eso, de que tú, mi papá, mis hermanos, todos, pues, tuvieron la manera de verlo, de que, pues el Alex trae este proyecto, esta idea que se jale. Pues mira, es que tú eres bien creativo, siempre andas inventando cosas, toda la vida, ¿no? Y fue algo que tratamos de desarrollar en ustedes, y pienso yo que la creatividad es una cualidad importantísima en el ser humano, para todo, porque incluso en los problemas, la creatividad te ayuda a salir adelante, pues, ¿sabes? Con creatividad sabes que hay otras opciones, no te encierras en una sola forma de hacer las cosas. Entonces, entra la posibilidad, entran las opciones diferentes para resolver, para avanzar, para
empujar para lo que sea, pues. Entonces, vuelvo al tema de la lectura, pues ni modo. Pero ¿cómo desarrollas la creatividad? La lectura ayuda mucho. La lectura es fabulosa desde chiquitos, desde bien niños. Cuando pusimos el taller de animación a la lectura en La Salle, pues estaban ustedes bien chiquitos. Y me llega, bueno, José estaba en prepri. Y llega el José con una hoja tamaño oficio así, cuadriculada de todo el mes. Bueno, perdón, no me acuerdo si era el mes o la semana. El caso es que era un intento de animar a los niños a la lectura, de acercarlos a la lectura. Y traía recuadros donde hoy leeré una noticia, hoy leeré el párrafo de no sé qué, así diferentes cosas, ¿no? Y fue la primera vez que me tocó ver algo así. Cuando lo veo y dije, no, ay, lo teníamos que firmar los papás. Ay, dije, esto no, es que esto es como una imposición y la lectura debe ser algo que se disfrute porque si no, no tiene beneficio. Entonces fui a hablar con el hermano, que entonces era el hermano Carlos, lindísimo, el director de primaria, creo. Y se encantó el hermano. Le dije, hermano, es que yo siento que esta parte, me encanta que animemos a leer a los niños, pero siento que esto es contraproducente. Y ya el hermano se animó, le gustó lo que le propuse. Yo había tomado un curso de animación. Yo les compraba cuando estaban bien chiquitos libros duros, así de pastado. Sí, ¿Te desde acuerdas? que yo tengo memoria, tengo Pero libros. eran en inglés, Hani, porque aquí en México no teníamos todavía lectura infantil, o sea, variedad, estaban medio de mala calidad los cuentos que había, no me terminaban de convencer. Entonces yo los traía a ella, se los leía en inglés o en español, desde bien chiquitos. Y luego, se empezó a venir todo ese movimiento y unas muy amigas mías, muy queridas, que viven en Zamora y que se han desarrollado alrededor del tema de la lectura, Lupita y Guaypi, trajeron un taller de animación a la lectura a Los Mochis y ahí voy. Fui corriendo a tomar el taller de animación a la lectura, me encantó y luego de hecho las traje. Bueno, vine con el hermano, ya con ese conocimiento, vengo con el hermano me dijo, preséntame, ¿qué es eso de taller de animación a la lectura? Y bueno, ya, sin querer queriendo ya estaba involucrada en el tema, ¿no? Al rato ya éramos un montón de mamás leyendo en toda la primaria, con todo un programa, cuentos, actividades lúdicas, y luego le tenía que dar cursos a maestras, incluso de otros colegios nos pidieron, y a las mamás que iban y daban la lectura Pues también. nadie te puso a chambear a ti, ¿no? O sea, te dijo, desarróllalo. No, claro. O sea, me parece perfecto, pero ¿cómo se hace? Me dijo el hermano, hazlo, pues, haz el programa. Y eso también lo quería destacar yo, porque muchas veces queremos la solución, pero pues te pudiste haber quedado ahí ya, ¿no? Y pues, bueno, ahí voy a hacer eso, aparte de los 3, 4 hijos que tengo ya que atender y todas las vueltas de la tarde y sabe cuántas cosas, ahora tengo que implementar este programa en la escuela, ¿no? O sea, no nomás para mi hijo, era para todos. En eso consistió preparar a las mamás, porque las mamás no entendían tampoco de qué se trataba, porque tenía que ser sin regaño, como juego, la actividad toda, que a los niños les fuera desarrollando la concentración, la capacidad de aprender sin darse cuenta, en forma de juego. ¿De dónde tenías tú la claridad de eso? O sea, ¿de dónde viene que tú tuvieras tan claro que necesitabas fomentar la curiosidad a través de la lectura, la creatividad y que fuera de esa manera? Pues porque, o sea, poniéndome yo en el otro lado de la escuela o de lo que sea, pues el chiste es que lean, no piensas más allá, pues. Sí, claro. Sí, pero decodificar símbolos no tiene ningún sentido. El sentido es qué me deja a mí esos símbolos que estoy decodificando, o sea, y qué capacidad de comprensión voy desarrollando y qué creatividad voy desarrollando. Es muy padre. Yo lo disfruté. Es que yo me llegaba a la primaria y sí, te digo que no eran cuentos muy buenos. El Tesoro de la Juventud se llamaba uno de los enciclopedias que yo leía y Clásicos de Oro Ilustrados. Era una colección de cuentitos así chiquitos que compramos en la Librolandia, que quedaba a 3 cuadras de mi casa. Y me picaba tanto yo que estaba en la escuela. Te estoy hablando de 3º o 4º de primaria. Estaba yo en la escuela queriendo llegar a mi casa a leer. Entonces llegaba, aventaba la mochila, me acostaba en la cama y me ponía a terminar de leer en lo que me había quedado, porque obviamente en la noche me decían a dormir y se acabó. Y ¿en qué me quedé? Pues así, como en una serie que estás picando, así me picaba yo. Entonces te transportas, te trasladas a otro mundo. Me llamaban a comer en ese momento y yo, y la campanita, sonaba una campanita en casa de mi mamá, de vénganse a comer. Eso nos lo fomentaron en casa, o sea, en mi casa no había televisión, entonces pues a leer se ha dicho y lo disfruté mucho. Y en uno de los cursos, Albert Einstein, yo eso lo aprendí cuando yo daba los cursos y todo eso, que Albert Einstein
acercó una vez una madre de familia y le dijo, ¿cómo puedo desarrollar yo la mente científica en mis hijos? Léales cuentos, le dijo. O sea, no es para que veas. La imaginación. Sí, la imaginación, creer que se puede algo, pero ¿cómo puedes creer que se puede algo si te dicen que todo es así, 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 así? No, la imaginación. Tan es importante que tú lees un libro y luego lo ves en película en el cine y tú te lo imaginaste mejor, ¿no te ha pasado? Sí, claro. Entonces dices, no, Claro que espérate, en mi sí. imaginación ese libro se veía mejor o se desarrolló de tal manera que como el productor de la película le parecía. Es que eso que estás diciendo ahorita se me hace poderosísimo. O sea, el tema de que desarrolles tu curiosidad y creas que se puede. O sea, como que te quita límites. Y muchas veces nosotros en nuestra familia o en nuestro entorno, del abuelo, el típico abuelo que manda, o el típico papá que manda, o los típicos directores que... Entonces, creces como en una cultura o en una sociedad que te impone que así funcionan las cosas. Y eso no es que esté mal, o sea, creo yo que nos formaron a nosotros como familia donde hay disciplina, hay formación, hay valores, pero al mismo tiempo tú esperas grandes cosas de ti mismo. O sea, creo que te crees capaz, con la confianza, de lograr eso que tú tienes en tu cabeza. Y eso siento yo que hace falta afuera. O sea, más gente que se crea capaz de lograr grandes cosas, no nomás de salir afuera y cumplir. Que crean, yo puedo impactar este mundo. Yo puedo lograr grandes cosas. ¿Por qué no? Yo puedo poner afuera esto. Y viene mucho de eso que estamos hablando ahorita, pues de que yo nunca tuve un papá ni una mamá que me dijera, es así, mijito, así hazle. Jamás, yo creo que no me acuerdo ni una sola vez que ustedes me hayan dicho que así era. ¿Sabes? O sea, era Así como, tenía que ser. como un guidance. O sea, es una especie de guía, pero no era una imposición. O sea, nunca tuve una imposición de que estás mal porque estás haciendo las cosas de esta manera. O no, o sea, fluir y guiar. Por ejemplo, pues es que yo creo, platicando ahorita contigo, que mucho de mi creatividad y mi forma de ser, pues viene influida por eso, ¿no? O sea, esa manera que me criaron. Porque no nomás es la lectura, que ya hablamos tanto ahorita, también haces un chorro de cosas diferentes, ¿no? O sea, siempre estábamos de paseo. Y no me refiero a que de paseo por todo el mundo, de paseo aquí. O sea, tú sola te ponías más chamba a ti misma para tenernos a nosotros haciendo mil cosas, ¿no? Andábamos nosotros juntos, tirándonos de un resbaladero en el parque infantil, y al día siguiente andábamos en la laguna, y al día siguiente a lo mejor en nuestra casa, pero inventabas algún tipo de juego que para nosotros era dinámico, y todo el tiempo estábamos viviendo experiencias juntos. Y al ser 3 hijos, hombres cercanos de edad, y luego la Masu, pues nos tocó interactuar con diferentes, no sé, personalidades, jugar juntos, trabajar en equipo. Eso yo creo que creó esa personalidad o esa manera de ver la vida donde dices, a veces es que el mundo es una aventura, pues, está lleno de cosas que podemos hacer. Y también yo me acuerdo, caminando en la carretera con mi papá, ¿no? Ajá. Porque también ahorita pues estamos hablando contigo, pero mi papá pues forma una parte fundamental de que esto jalara. Fundamental. Ahorita hablamos de eso, de complementar roles, ¿no? En un matrimonio, etcétera. Pero yo me acuerdo que venía manejando mi papá y yo de unos 12 años, 10 años, o sea, morro, pero pues que ya piensas, pues no, o sea, ya tenía mis ideas. Y me acuerdo que mi papá se soltaba hablando de todo lo que iba a pasar en el mundo. Digo, mi papá pues, se dedica a la tecnología, toda la vida estuvo inmerso en eso, entonces, pues es una persona Sí. muy capaz y muy creativa, ¿no? Sus ideas, sí. Ajá, pero platicábamos de modelos de negocio, yo de 10 años, pues. Y me decía, o de 12, pues, y me decía de que en algún momento los carros van a ser eléctricos y con la pura pintura de los carros, con la luz del sol, se van a ir cargando mientras dan. Eso todavía no pasa. Que no has llegado ahí. Pero ya casi, Pero yo creo. todo lo que tu papá me ha vaticinado desde que nos casamos ha sucedido. Sí, pero es eso. Imagínate en un niño, pues, o en unos niños, yo y mis hermanos. Pues obviamente creces pensando que todo es posible, ¿no? O sea, estás hablando de eso, nadie te pone límites, no te cortan las alas, te guían, eso sí. O sea, no crean que es un todo sí, ya lo loco, no. O sea, había No, un más bien guide. había un... No era todo cine de chiste. Pero ¿cuáles son las bases para crear esa confianza en un niño? ¿Para qué? Mira, ¿Para qué? para que un niño crezca con la autoestima firme, necesita tener límites. Al revés, por eso ahorita te digo, no era todo sí, a lo mejor tú lo sentías porque disfrutabas lo que sí podías hacer, pues. Me acuerdo una vez que llegó el Juan Pablo, yo estaba lavando platos hace, no sé, estaría en la carrera o en la prepa. Llegó y me dice, oye mamá, yo voy a hacer lo que ustedes hicieron. O sea, cuando él se casara y tuviera hijos. De la nada así me dice, ¿y pues qué hicimos? Le digo, que no había tele. Y yo,
pero es que sí había tele. Le digo, ¿cómo que no había tele? En mi casa no había tele, pero en la tuya sí había. Pues sí, pero no había cable, pues. O sea, no pueden llegar a prender la tele y ponerse a ver lo que quisieran sea. cuando quisieran. Eran límites. Había un montón de películas y opciones. Los de National Geographic les encantaban a ustedes. Y podían pasar un buen tiempo viendo esos videos y los escogían y tenían la opción de decidir qué ver, digamos, pero dentro de ciertos límites. Estaban muy ocupados y no teníamos ganas de que perdieran el tiempo sentados frente a la televisión. ¿Eso aplicaba para nosotros también? Es que significa esfuerzo de los papás. Esa es una realidad. Eso sí, la verdad es que a mí sí me gustaba la tele. O sea, yo como no tuve tele de chamaca, de joven, de niña, pues ya que me casé y sí tenía tele, pues sí tenía ganas de ver los programas, ¿no? Y lo que sea. Pero yo no podía estar frente a la televisión ignorando lo que estaban haciendo mis hijos o que ellos me vieran sentada frente a la televisión. Entonces, ese fue para nosotros como algo muy, muy claro. O sea, es una etapa en la que están en formación nuestros hijos y eso significa un esfuerzo de parte nuestra también en cosas que a nosotros puedan gustarnos. No es que sean malas, es que queremos lo mejor. Sí. Había estructura, había disciplina. Sí. De hecho, ahorita estoy platicando que para nosotros era una aventura, pero al mismo tiempo tú hacías que viéramos como una aventura lavar los tapetes en los sábados. O sea, eso es a lo que voy, pues no, o sea, te pasabas de lanza, la neta. Eso era chamba, nos estaban torteando. Pero al mismo tiempo es formativo, pues, ¿no? Oye, nada de torteando. ¿Qué tan limpiecito crees que lo dejabas? Que a lo mejor después había que ir a lavarlo, pues pero... a mí me decías que era muy bueno. Pero qué bonito te quedó, ¿no? Sí. Pero sí, pues, o sea, yo me acuerdo los sábados de que, hoy es día de lavar los tapetes y no sé, nosotros nos estábamos divirtiendo lavando los tapetes, echando el jabón y era esfuerzo, pero siempre había estructura, pues, siempre había disciplina. De hecho, para mis amigos, tú eras, o tú y mi papá, o sea, mi casa era la más restringida. O sea, yo soy el que no podía ir a todas las pijamadas, yo soy el que a cierta hora tenía que estar en su casa, yo soy el que no tuvo internet como hasta los 14 años, yo soy el que no tuvo cable como hasta los 14 años, yo soy el que tuvo un chorro de restricciones, pues. Sí. A mí, en la prepa me levantaron a las 8 de la mañana porque tenía que hacer algo en la casa, ¿no? O sea, ya basta de dormir. Ya basta de dormir. Ya basta de dormir. Y tareas en la casa, ¿no? Todos los sábados, los domingos. Productivos, que sean productivos los hijos. Pero es formativo, o sea, eso definitivamente ahorita... O sea, sí soy. O sea, sí. Incluso los domingos son productivos, pues, ¿sabes? O sea, se te quedó tatuado, grabado, aunque en algún momento eso te cayera gordo, pues. Entonces yo creo que todo eso tuvo demasiado que ver con el hecho de que formara nosotros personas con confianza. Porque no nomás yo creo que confío en lo que estoy haciendo y tengo expectativas y quiero lograr cosas. Mis hermanos están pasando de lanza igual con sus propias cosas. Entonces, pues eso tiene un patrón ahí. O sea, hay algo que funcionó. Y eso... me gustaría que lo tocáramos un poquito más, porque muchas personas que nos estén escuchando están formando familia. Entonces, vámonos a esa parte donde tú y tu pareja, en este caso mi papá, pues se complementan en una misión que permite que esto esté sucediendo. O sea, ¿cómo funciona eso de que no nomás te toca a ti, sino nos toca a los dos y él hace esto y él hace aquello? Porque yo no sé cómo se pusieron de acuerdo, no tengo idea, pero funcionó. Y mi papá cumplió su rol perfecto, pues, ¿no? O sea, Sí, definitivo. Sí. Pues mira, cada pareja se maneja diferente, ¿no? Porque pues son personalidades. O sea, en este caso, nuestras personalidades se dieron para juntos tratar de dar cada quien lo mejor. Yo lo que tenía muy claro es que lo malo no se los teníamos que transmitir a ustedes. O sea, cortas por lo sano. O sea, como, ¿por qué te voy a pasar a ti el miedo a las arañas, pues? O sea, yay, es un triunfo para mí que no les pasé el miedo a las arañas. Y conste que me daban mucho miedo, creo que ya no tanto. Arañas, alacranes, híjole. Sí, no, entonces, cuando ustedes estaban chicos, no, pues la cucaracha, la araña, la cucaracha nunca me han dado miedo, pero las arañas sí. Entonces, lo que eran mis miedos míos, no podía yo transmitírselos a ustedes. Tu papá casi que no le tiene miedo a nada, yo creo, qué bárbaro. Es una persona demasiado ecuánime, que les pudo transmitir a él esa ecuanimidad en su crecimiento, pues. Yo creo que fue el que dio esa estabilidad emocional. Una combinación muy interesante. Sí, aquí la que ponía así más intensidad, digamos, soy yo. Incluso, pues, yo creo que por un lado está bien, porque soy la que estaba con ustedes todo el santo día. Entonces, tu papá se dedicó a trabajar y a sacar adelante la familia. Y pues, estaba más ocupado en su rol ese, pero en el rol de compartir. Fíjate que algo que platicamos alguna vez tu papá y yo,
pues muy chamacos todavía, cuando están, no sé si están muy chicos o todavía ni nacían. ¿Qué queremos que sea como piedra fundamental para la educación de nuestros hijos, como base? ¿Qué queremos que los destaque a nuestros hijos? Y los dos llegamos a la conclusión de que queríamos que fueran unas personas auténticas. Creo que lo lograron. Yo creo que sí, gracias a Dios. Mira, la autenticidad te lleva a la felicidad. Una persona que no es auténtica es una persona que está luchando contra lo que cree y lo que hace. O sea, creo en esto, pero hago aquello. Entonces, por miedo a lo que sea, o por vergüenza, o por lo que te dé la gana, pues por lo que no sé. Pero bien curioso porque los dos llegamos a, de tantas cosas que pudiéramos poner sobre la mesa, nuestra conclusión fue que queríamos que fueran auténticos. Bueno, pero para que sean auténticos también hay que formarlos, ¿no? Porque auténticos ¿en qué? O sea, a los niños hay que sembrarles las buenas ideas, digamos, la formación, el amor, los valores. Y dentro de eso, ya que los niños crecen con esa formación, que sean auténticos en su vida ya de jóvenes. Oye, fíjate, el reto tan grande es ser auténtico de joven. Sí, porque no se trata de ser diferente a lo loco. No. Se trata de ser auténtico con un propósito, con valores, con una alineación hacia donde quieres llegar, pues. Pero eso psicológicamente te hace crecer sano, pues. Porque no estás, esas luchas internas de querer demostrar nada a nadie, pues nomás te lo demuestras a ti mismo, porque lograste eso en lo que tú crees, pues. De eso me encanta, porque también, gracias a Dios, no tienes nunca, cuando eres auténtico y así no te importa lo que los demás piensan, o sea, no te importa en cuanto a que no tienes que andar con ropa de marca para que te validen, no tienes que traer X cosa para que te validen, no nos importaba. Es más, nos hicieron, de verdad, eso lo vuelvo a repetir porque es clave y tú no me vas a dejar mentir, pero yo me sentí orgulloso de comprarme la camiseta más zarra del Target o del Sí, Walmart. negra. Negra, así Con pantalón de sólida, mezclilla. y que luego los demás se las estuvieran comprando. O que trajeran ese look. O sea, te vale, pues. Y la otra raza, o algunos, pues, tratando de, pues, de que no, eso no era cool, pues. O sea, lo cool era X marca que estaba de moda en ese entonces. Pero a mí no me creyeron así, pues. O sea, nos enseñaron pues, a valorarnos a nosotros mismos mucho más allá de lo que traemos puesto y de eso. Entonces, eso yo lo agradezco muchísimo. O sea, qué necesidad de tener esas ataduras, ¿no? De hecho, ahora en la mañana estaba escuchando una rola que está muy presumida, ¿no? Pero está en el gimnasio, hoy en la mañana, y me acordé de eso y dije, a la bestia, mi mamá logró crear algo así. Y dice la canción algo así que, sin cadenas, es como rap, ¿no? Pero sin cadenas ni reloj, porque aquí la joya soy yo, dice el vato. Ándale. Y pues obviamente no se trata de eso, pero sí que tú digas, a ver, güey, ¿qué es lo que quiero presumir? ¿Qué quieres presumir? El chiste es cómo eres tú como persona. Tú crécete a ti. Y ya lo que te pongas, si tú eres una buena persona, si tú vales la pena, si tú traes la energía correcta, si tú, pues lo que traigas puesto se va a ver al 100. Pues es que eso es lo que te va a dar felicidad. O sea, obviamente todas las personas tenemos sueños, tenemos ambiciones, tenemos metas a las que queremos llegar. Pero si estás queriendo llegar a cumplir la ambición del de enseguida, o la meta del de enseguida, o el sueño del de enseguida, sea vecino, hermano, tío, primo, papá, mamá, incluso a veces los papás somos los que cometemos ese error. Yo no quiero que cumplan mis sueños, Hani, yo quiero que cumplan los tuyos. Pues. Ese es el punto. Entonces, bueno, obviamente, ¿qué queríamos en ustedes? Que fueran auténticos. Pero ¿qué queríamos más que nada? Que fueran felices. Entonces, ¿cómo puedes lograr que una persona sea feliz? Tienes que intentar sembrar en tus hijos el deseo de la felicidad, pero el conocimiento de que la van a lograr ellos solos. La felicidad no te la va a dar nadie, no te va a llegar de afuera, no te la van a dar los papás, ni el trabajo, ni la esposa, ni los hijos. La felicidad debe salir de aquí de adentro y tú transmitírsela a los demás a lo mejor. Pero entonces, si tú eres auténtico y estás trabajando en esos valores en los que crees, no estás correteando la felicidad. No la estás correteando, la estás fabricando adentro de ti. Ese es el punto, pues. Sin duda. Entonces, ¿qué más queríamos? Pues verlos felices, Hani. No, ni el título, es que el título no hace a la persona, ¿no? O sea, ni el título de ingeniero, ni de licenciado, ni de doctor hace a una persona. La hace a la persona lo que trae adentro de sí misma. Y ese fueguito interior, porque eso que traes, eso que yo le llamo en este programa, que ya tiene 200 episodios, donde estamos hablando de sembrar semillas de grandeza, esa semilla que yo creo que pues se sembró en nosotros cuando estábamos chicos, digo nosotros porque me atrevo a hablar por mis hermanos aquí,
pues es súper poderosa. O sea, eso es lo que yo quiero compartirle a la gente ahí. O sea, y trato todos los episodios. O sea, esperen grandes cosas de sí mismos. O sea, yo creo que eso es brillante, pues. Porque te llega a cualquier tonta. Por ejemplo, hoy me habló un vato que una colaboración de no sé qué tarjetas de banco que están dando por todos lados y te ofrecían X dinero. No, güey. No quiero. ¿Por qué? Porque no quiero alinear mi marca a eso y yo no me voy a vender por un X dinero. O sea, tú ya esperas algo de ti, pues. No lo vas a hacer nomás porque a otro se le ocurrió o porque vas a tener una ganancia económica rápida o porque lo que tú quieras. Tú esperas algo de ti. Te valoras. Y eso está... Te valoras y te exiges. Pero eso es bien importante y no significa que te creas superior a nada porque la gente lo malinterpreta. Significa que quieres grandes cosas de ti, güey. No, Y que te exiges. Es tu propia meta. No estás queriendo llegar a la meta de nadie más. Pues si te critican es porque a lo mejor no traen esa ambición y nos cuesta trabajo que el de enseguida la traiga, ¿no? Porque entonces te reta. Es como cuando, por ejemplo, en las carreras, ¿no? Pues que el otro corra más hace que tú también corras más. Sí, porque si no vas a perder, le tienes que meter. Sí, exacto. Entonces, tienes que dar lo mejor, pero contra ti, Tú estuviste en atletismo y eras bueno. No te gustó atletismo porque estabas muy solo. Sí. Te gustó el básquet. Entonces tenías las dos opciones. Y me acuerdo que en quinto, sexto, por ahí, te invitaron a participar en un estatal de atletismo que hubo aquí en el Itzón. En ese estatal, ya no corrías, tú ya te habías salido del equipo de atletismo, no tenías picos. No me acuerdo dónde aquí en el centro fuimos y te conseguimos unos picos para esa carrera, porque no volviste a correr. Entonces fuiste a participar, llegamos a las 3 de la tarde, salimos a las 9:30 de la noche. Es parte de lo que tú dijiste, por eso no quiero el atletismo, porque significaba mucho tiempo de espera para un ratito, pues. Sí. Sin embargo, tenías el don de la velocidad. Eran 100 metros. Corría 100 metros. Pues eran hits. Ahí el punto es que eran hits. Entonces, te ponen en tu primer hit y me acuerdo que volteaste y había un arrancador ahí Ni sabía usarlo. No sabías ni usarlo y era de tartán la pista, no era de tierra como tú estás acostumbrado. Sí. Bueno, todo estaba diferente. Te andas cayendo por el tartán. Entonces, agarras la cosa esa que no sé cómo se llame, de donde te impulsas. Ajá. Y la quitaste. ¿Me puedo quitar? Le dijiste, sí. Sí, luego se comió un diablo el vato que quitaba ahí, el de la pistola. ¿Me puedo quitar? Pues no vas a tener el apoyo. Sí. Entonces corriste y me acuerdo que ibas corriendo y volteas para atrás a ver dónde venían los detrás. ¿No? Pues los dejaste muy atrás. En tu hit no hubo mucha competencia, sí, digamos. Entonces por tiempos pasaron, pero tú diste lo mejor, pues. Aunque te volteaste a ver para atrás a ver dónde venían. No le bajaste porque los demás venían despacito. No, seguiste corriendo como flecha. Bueno, entonces, por tiempos, fueron como 5 hits. O sea, no sabías, sí, hubo unos hits más rápidos que otros, ¿no? Entonces, quedaste a la final. Y estaban unos muchachitos, unos niños del estatal. Y me acuerdo que te preguntó un niño, ¿y tú por qué no estás en el estatal de atletismo, pues? Tú dijiste, no, pues, ¿por qué? Porque no me gusta. Algo así le dijiste, no me acuerdo. Es que estoy en básquet. Y me clasificaron al nacional. Ganaste. Ajá. Es que esa carrera la ganaste. Pero tú competías contigo, pues. Ni siquiera habías entrenado. Entonces, tu competencia era contigo mismo. No competías contra los otros niños. Y no te quedaste ahí porque eras bueno. O sea, a lo mejor alguien se hubiera quedado ahí o los papás hubiéramos insistido. Quédate, es lo tuyo, vas a ganar. Me acuerdo que el entrenador te dijo en ese momento que los tiempos que habías hecho eran tiempos de centroamericano. O sea, que tenías posibilidades. Y yo, pues dije, ¿y? Si no quiere y si no le gusta, ¿cómo por qué? Eso significaba que tenías que ponerte a hacer algo para lo que eras bueno, pero que no disfrutabas. Sí. Y ese no es el punto, pues. Entonces, ¿dónde está la felicidad? ¿En ser bueno en algo que no estoy disfrutando? ¿O en poner todos mis esfuerzos en algo que sí disfruto y que sí construyo? Que sí construya. Totalmente. De hecho, me acuerdo que más grande, yo una vez les pregunté a ti y a mi papá, que más grande, porque de hecho llegué al TEC de Monterrey, allá a Guadalajara, en básquet, y me citaron para algo de atletismo, no me acuerdo. Y los tiempos que hice me dijeron, oye, güey, tú puedes estar en el equipo, güey. ¿Ya ves? Y yo llevaba, no sé, 10 años sin correr. Sin correr. Y me decían, en el TEC de Guadalajara, o sea, no es cualquier escuela, pues, o sea, es algo donde tiene que estar, pues, me imagino que los que estaban ahí estaban becados de todo el país, pues. Y quedé en el equipo. Yo no me interesó, nunca fui, pero estaba ahí la oferta. Entonces me acuerdo que llegué con ustedes porque fueron las Olimpiadas y teníamos pues a muy buenos representantes en el
mundo femenil de las Olimpiadas y les dije, a la bestia, yo hubiera sido, yo creo que yo hubiera terminado las Olimpiadas y hubiera seguido en el atletismo. En aquel entonces como una especie de reclamar, pues de que si me hubieran forzado a seguir aquí, a lo mejor yo estuviera en las Olimpiadas. Pero ahorita estoy totalmente de acuerdo con que eso no haya sucedido. O sea, la verdad que como bien dices, ese mundo no se trata de exigirte nomás para demostrar que puedes ganar, pues. Se trata de encontrar tu propósito, de ser feliz en lo que tú quieres, de impactar el mundo con lo que tú traes, con tus propios dones. Y pues no era por ahí. A mí me encantaba cotorrear con otra gente, colaborar, hacer equipo, y eso estaba en el básquet. En el básquet, sí, tienes que disfrutar lo que haces. Por eso estuve ahí todo el tiempo. Pero ahorita que estás tocando el mundo del deporte, eso también creo que influyó demasiado en nuestra familia. Porque mamá, no nomás estábamos en atletismo. Estábamos en atletismo, en básquet, en karate, en piano. Y no sé si me estoy olvidando algo más, porque eso estaba yo. Mis otros hermanos seguramente en lo mismo y a lo mejor otra cosa. Y en todo, no crean que estuvimos un año. Eran mínimo 7 años en cada una de esas cosas. O sea, en todas estuvimos todo el tiempo, pues. Entonces, imagínense la vida de una señora que tiene 3 hijos, 4 pues, nomás que la más estaba más chiquita, entonces a lo mejor no. Pero sí, 4. No. y las vueltas que tenías que dar, tu vida estaba dedicada a eso, los torneos, todos nos llevabas, y como dijiste ahorita, 5 horas en el Itzo con un calorón, y pues ahí estabas, pues, ¿no? Entonces, ese sacrificio y ese apoyo que ustedes dos hicieron por el deporte. Yo me acuerdo que mi papá también es que también nos transeaban bien machín con la mente, jugaban mucho porque una vez iba a correr unas carreras y yo estaba bien nervioso. Ajá. Me acuerdo de eso. Y era mi papá y me da un Carlos V. Así, yo tenía 12, una cosa así. Y me da un Carlos V y me dice, este te va a dar un chorro de energía, con esto vas a ganar. Y con esa onda se me quitaron los nervios y gané. Porque confiaba en mi papá. No era el chocolate abuelita, de casualidad. Era un chocolate Era la abuelita. claro, no era el Carlos maravilloso. V. Acuérdate, chocolate abuelita, todo. Era un chocolate de resolvía. abuelita, sí, cierto. Claro. Tronaba un pedacito y fierro. Ese era. Pues eso es a lo que voy, pues, o sea, también hicieron que creyéramos mucho en algo que no, o sea, no nos, bueno, yo en lo personal, eso sí es personalidad mía a lo mejor, pero no me cuestionaba demasiado. Eso me dijo él, pues fierro, yo creo en él, pues todo bien, le voy a hacer caso. Y a todo, pues no, full. Y pues ganábamos. Y luego también en karate allá en Phoenix, estábamos compitiendo, yo estaba ahí nervioso, puros pues, gringos y gente de otro lugar. Era combate, te ibas a pegar un tiro. Y tus papás estaban ahí para apoyarte, pues. O sea, esa daba mucha tranquilidad. Y vamos, Alex, dale con todo. Y no te están diciendo, gánale al otro. Te están diciendo, tú da tu mayor esfuerzo. Y ganaba, porque estaba dando mi mayor esfuerzo y porque sentía el apoyo que ustedes me estaban dando en ese momento, pues, ¿no? Entonces yo creo que eso es invaluable, pues, en un morrito. Sí, pues, y ya lo has dicho en muchos episodios, la importancia del deporte en la formación. Y claro que es importante cómo acompañan los papás, ¿no? Hay muchísimos papás que están convencidos de eso y crecen en esa parte. Y lo importante es nada más, creo yo, que desarrolles en el hijo la capacidad de dar lo mejor de sí y que no pasa nada si no ganó. O sea, que no le cause una frustración, como en la poesía, por ejemplo. ¿Cuántos años el José? ¿Cuántos años el José participó en poesía, primero, segundo, tercero? Desde prepri, no estoy segura. Y ganó hasta sexto. Siempre quedaba la final, los 3 finalistas. Y él seguía con el entusiasmo. De hecho, yo creo que él les ayudó mucho a ustedes Claro, él marcaba la pauta. A ser entusiastas en lo que hacen. Porque yo les decía, una cualidad muy importante del José, que se nos fue a los 12 años, muy chiquito mi niño, pero que nos dejó grandes enseñanzas. Y una cualidad muy importante de él era el entusiasmo. ¿Qué maneras de ponerle entusiasmo a lo que hacía? Pasara su mayor esfuerzo en todo. En todo. Y aunque no ganara, eso sí es cierto. O sea, mira, los juegos de magia que nos hacían en Navidad. O sea, en lo que él decidiera que iba a hacer, le ponía todo el entusiasmo. Entonces, ustedes que venían atrás, pues lo veían y lo admiraban. Entonces, obviamente, él también sembró eso en ustedes. Pues. Sí, claro. Entonces, claro que hay entusiasmo si sabes que no va a haber un castigo después si no logras el objetivo. Y eso pasa con la escuela, mira. Ni un reclamo. Ni un reclamo. En la escuela, a mí sí me entraba la duda si tenía que exigirles más, porque todos tenían la capacidad de la excelencia y del primer lugar. Todos, los 4. Y nunca se las exigimos. Nunca se las exigimos porque pues no queríamos que fueran dedicados única y exclusivamente al estudio y que usaran horas. Por ejemplo, prefiero que tengan toda la tarde ocupada yendo y viniendo de una clase a otra, a que estén ocupados aprendiendo determinada cosa para sacarse una calificación determinada.
Claro. Esa duda sí me entraba de hasta qué punto empujarlos, porque igual los 4 fueron, sí fueron siempre de buenas calificaciones, pero nunca fueron el top. Yo no. Si Bueno, fuiste, ya se te olvidó, me hasta rebelé. quinta todavía. Sí. Bueno, después ya fuimos para abajo, pero bueno, el tema es que no es lo principal en la vida, pues, ni el primer lugar. Claro. El chiste no es esa meta, el chiste es el camino que recorres para llegar ahí. Entonces, ¿cómo te preparaste para ir a esas competencias a Phoenix? ¿Tenías que ir diario a los entrenamientos? ¿Cómo te preparabas para la poesía? Aquí estábamos horas y horas, recite y haciendo esfuerzos y con el lápiz abajo de la lengua. Ujú. Y nos escuchaban y nos daban su feedback y otra vez y nos empujaban y nos exigían, pero no por el mero hecho de ganar, pues era exigirnos para... Es que eso es lo que te quería preguntar, porque yo llegaba a una competencia, sea atletismo, karate, lo que sea, declamación, lo que sea, y yo esperaba ganar. Sin embargo, me valía si no ganaba, ¿sabes? O sea, Sí. entonces yo creo que eso es lo mismo que ahorita pasa, pues. O sea, haces un proyecto con todas tus fuerzas y tú lo estás tirando a ganar. Y si no, pues lo vas a volver a hacer. Y lo vas a volver a hacer y vas a seguir ahí persistente hasta que eso funcione, pues encontrando la manera de adecuarlo. Yo creo que eso es muy poderoso. Porque tú no eres valioso si ganas, Jani. Tu valor no es porque ganes, tu valor es porque lo hiciste. Ese es el punto, o sea, y yo creo que eso sí lo teníamos muy claro tu papá y yo. O sea, el camino que tú recorres para llegar ahí es el importante. Yo me acuerdo la primera competencia de poesía del José, poesía era en primero de primaria. Íbamos, tu papá estaba de viaje, entonces veníamos él y yo solos, y pues como no hay aquí ni abuelos, ni tíos, ni nada, éramos él y yo solos, nada más, yo era su porra. Y era la primera vez y no sabíamos mucho así como que esperar. Y yo en el camino, José era más competitivo. Y yo en el camino, yo quería como que bajarle esa... Que no se enojara al perder. Sí, exacto. O sea, sí participa, pero no pasa nada. Y me acuerdo que hicimos una oración en el camino y veníamos muy contentos y le dije, José, le dije, acuérdate, ya ganaste, ya estás aquí. Y no pasa nada si no tienes el primer lugar, digamos. Y no ganó el primer lugar. Recitó muy bonito. Eso fue lo importante. Y fue el hecho de estar parado allá frente al público y aprenderte eso de memoria y decirlo. Eso no cualquiera. Entonces, yo creo que también esa combinación es demasiado difícil de conseguir, pues, o sea, cómo ser competitivo y esperar ganar. O sea, yo llego a un lugar y espero quedar en primer lugar. Sin embargo, estoy súper de acuerdo si eso no pasa. O sea, está bien difícil esa combinación. que te quedar en paz, pero tener la ambición de sí. O sea, Ajá, o sea, esa hacerlo. combinación Es que tú muy ya difícil. hiciste lo necesario para que eso sucediera. Ya lo hiciste. Y también el tema de la disciplina y la persistencia que formaron en nosotros pues, durante tanto deporte, pues yo pienso que el deporte fue lo primordial, pero también en la casa, o sea, todos teníamos tareas en la casa que teníamos que hacer, como eso de lavar tapetes o cortar el zacate o quién sabe qué tantas cosas que nos hacían hacer desde chicos para participar aquí, ¿no? O sea, yo creo que, me acuerdo, íbamos a pintar un cuarto y estamos todos pintando el cuarto. Íbamos a poner el nacimiento de Navidad con mi papá y íbamos a Home sí, Depot, los hacían así movimientos cosas y gigantes que fomentamos hacen. nuestra creatividad, hacíamos cosas bien perronas. Entonces, todo eso siempre fue formativo, definitivamente. Nunca nos ha dado flojera hacer las cosas porque pues crecimos haciendo cosas todo el tiempo. O sea, como dices, no teníamos ni tele, pues, o sea, no existió el morrito que estaba ahí tirado nomás. Había que ocuparse. Había que ocuparse, siempre nos estabas diciendo eso, ¿no? Entonces, yo creo que esa disciplina y esa persistencia son demasiado valiosas en el mundo. Ahorita acabo de hablar en el último episodio con una persona que me lo deja bien claro. Dice, en el mundo gana no el que más golpea, sino el que más resiste. O sea, Sí, la lo importancia de ser persistente, ¿no? Y pues eso yo creo que es una de las partes más importantes que trato de utilizar. O sea, el seguir ahí, pues el no darte por vencido y siempre Porque con ese no tienes la entusiasmo. actitud de víctima. Porque yo no pude, porque el otro sí gana, porque yo siempre pierdo. Imagínate el José que hubiera dicho en quinto de primaria, en cuarto, no, ya, siempre me ganan, yo ya no voy a participar en poesía. Entonces, sí, el no darte por vencido, pero estás siempre creciendo tú como persona. Es que no le das el poder afuera de tus capacidades. Las capacidades dependen de ti, no del entorno. Igual que la felicidad depende de ti, no depende del entorno. Entonces sí era muy importante para nosotros que tuvieran eso claro. Y la frustración, pues manejarla. O sea, no pasa nada, pues, ay, ahorita que dije no pasa nada me acordé. Oye, era una frase que yo usaba mucho. Todavía la uso, pero dentro de mi optimismo pasan cosas y yo digo no pasa nada porque pues
pues no pasa nada, pues no te quedas ahí. Pero hay una persona muy querida mía y muy cercana que me hizo dejar de decirla porque le molestaba cuando yo decía, no pasa nada. Sí pasa, Susana, me decía. Y yo de veras dentro de mí misma pensaba, no pasa nada. A lo mejor ya la decía quedito, pues no pasa nada. O sea, están pasando cosas, pues siempre nos van a pasar y nos va a doler, y nos vamos a caer y nos vamos a lastimar. Y cosas que no dependen de nosotros. Aquí el tema, y era muy importante que ustedes lo aprendieran, es qué vas a hacer con eso que te está pasando. O sea, ¿qué vas a hacer con no haber ganado? ¿Qué vas a hacer con que te dolió? María Susana me habla un día, estaba en el Teatro de Litzon, tras bambalinas, habían tenido un ensayo, había una presentación del Cascanueces bien bonita de su academia de ballet, y le dolían todos los dedos de los pies, y los estaba, se paraba en puntas, pues. Y tendría unos 12 años, yo creo. Y me habla, la dejo yo, tuvieron ensayo en la mañana, y luego en la tarde voy y la llevo, para que fueran preparándose y luego ya llega a la presentación. Y ahí, como media hora antes de la presentación, me llama. Me dice, mamá, es que me están doliendo demasiado los pies, no me puedo parar en puntas. Pues, ¿y qué hacemos? O sea, ya tenías las esponjitas necesarias, gilocaína para el dolor, o sea, ya se había hecho todo lo necesario. No hay nada que hacer, la presentación ya, ahorita, y para el público. Es tanto que te has preparado para eso. Salió, se paró en sus puntas y saltando, porque saltaba en ese baile, así chun, 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 en las puntas. Bueno, y con la sonrisota en la boca. Entonces, tolerancia a la frustración. No es porque no te duela porque haces las cosas, las haces a pesar de que te duela. Ese es el punto. Está padrísimo, porque también eso es algo de lo que yo creo que te caracteriza o que más has hecho bien cuando nosotros siempre tenemos algún momento frustrante, algún momento difícil, lo que sea. El platicar contigo sabemos que va a ser bueno. O sea, como que siempre has tenido una habilidad muy grande para inteligencia emocional, yo creo. Entonces tú nos fomentaste eso para que nosotros supiéramos lidiar con nuestras propias emociones. Y eso es muy escaso, pienso yo. O sea, yo creo que poca gente transmite esa importancia a sus hijos, de saber lidiar con sus emociones. ¿No? O sea, está cañón, pues, y la verdad... Pues mira, ese es el famoso autocontrol. ¿Te acuerdas que les decía de que... Autocontrol. Autocontrol. El autocontrol que los traje... Me caía gordo cuando lo decías, pero... Como de broma. Se los decía desde chiquitos. Y te golpeaste y te caíste. Autocontrol. Pues es que está en lo mínimo, Jani. O sea, todos tenemos la capacidad, pero está adentro. Hasta para las cosquillas. Hasta para las cosquillas y autocontrol. Es que es una herramienta poderosa para la vida. El controlar, el ser señora de uno mismo. Me decía, o señor de uno mismo. O sea, nadie te va a controlar. No depender de la bebida, donde se refugia la gente que no tiene autocontrol, o del cigarro, que estoy nerviosa. Bueno, pues también es placer, lo que sea, pero, o la pastilla, o la comida. Todo eso son fugas de no darte cuenta que todo eso que te está doliendo o que te está lastimando, lo puedes resolver tú desde aquí de adentro. Y buscar esas herramientas adentro de ti. Porque si las sigues buscando por fuera, pues el control va a venir de afuera, te va a controlar alguien más o algo más, como la bebida, es lo que te digo. Entonces, el autocontrol está aquí. ¿Qué quiero y para dónde voy? ¿Quién soy? Ahí me recordaste otra frase que yo creo que siempre nos mencionaste toda la vida, y yo creo que es muy importante y me gustaría que se la compartas a la audiencia. El tema de que nosotros dirigiéramos nuestra vida, que nosotros construyéramos hacia dónde vamos. O sea, ¿qué vida quieres y qué vas a hacer para tener esa vida? Pues, o sea, tú toda la vida nos dijiste eso. De hecho, me acuerdo de que con qué muchachito, no me acuerdo qué dijiste, ¿no? Pero con quién te quieres casar, pues, ¿no? O sea, ¿con quién te quieres casar? ¿Cómo te ves? Ah, no, pues yo quiero que sea así, así, ya sabes, hacer un... ¿Ok? Pues conviértete en la persona que esa persona quisiera esposo. Y me quedé yo... Y así es la vida. O sea, ya después de adulto lo entiendes y te quedas, ok. Entonces, si tú en los negocios te quieres asociar con personas que son de cierta manera las empresas más fregonas y los empresarios más fregones del país y el Estado, ok, ¿con quién se quieren asociar ellos? ¿Tú eres ese empresario? Ajá. El que trae los valores, las capacidades, la creatividad, el empuje, la resistencia, el no sé qué. O sea, ¿tú tienes lo que ellos quieren? ¿Tú eres la persona con la que se asociarían las mejores personas de o la pareja que estás buscando o los amigos que quieres o lo que sea? Entonces,
tú construyes tu vida, pues, pero depende de lo que te metiste aquí adentro, aquí en tu corazón y en tu mente, pues. Total y absolutamente. Por eso, cuando iban al cine, no vean este tipo de películas. Cuando lees, no leas determinadas cosas. Tú lo estás metiendo por los sentidos, ¿no? Que percibimos las cosas. Y muchas cosas se quedan. A mí se me grabó mucho. La lectura me ayudó mucho a saber que ser mamá no era nomás sentirme bien feliz de que tengo mis hijitos y mis pollitos. Sabía que ser mamá y esposa era una empresa. Ahorita que hablas tú de que presentas en el podcast a las personas más destacadas de su industria. Y dije yo, ¿cuál es mi industria? La familia. Definitivamente, la familia. Entonces, pues yo sabía que tenía que estar preparada. Ay, ¿a poco sí de la noche a la mañana nada más llegan las ideas? Pues no, sí se prepara uno. Yo tuve una familia, crecí en una familia, en un entorno donde había mucha conversación y mucho raciocinio. Se razonaban las cosas. Entonces, tú preguntabas algo y había la respuesta inmediata del papá, de la mamá, de los hermanos y los consejos. Entonces, pues yo creo que yo soy reflexiva, pues. Y cuando leo algo, lo reflexiono, lo apunto, lo anoto. Iba a muchos cursos, o sea, la verdad que sí me preparé, ¿sí? Es algo que no es de la noche a la mañana. Y recuerdo un libro, un librito chiquito así, que decía que la educación es como un teatro. Y traía un dibujito. Entonces se ve el escenario y se ven un montón de butacas vacías. Entonces dice que conforme van creciendo los hijos, van llegando ideas y se van sentando en esas butacas. Haz de cuenta que el teatro se va llenando. Entonces dice que era bien importante que esa idea buena y positiva llegara primero que la mala, que la idea negativa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ahí es donde viene la reflexión con los hijos y la plática. Oye, hijo, es que si se te presenta determinada situación, lo que conviene es que tú hagas esto, aquello. Simplemente lo entendemos muy fácil en los temas de seguridad. O sea, no te subas al carro con fulanito, o si te invita alguien que no conoces y no aceptes bebidas de no sé quién, ¿no? Eso es una idea positiva. O sea, entonces el niño, o el muchacho, o el joven, cuando le llega esa situación, va a decir, ah, no, mi mamá me dijo que no lo hiciera, o mi papá, o en la escuela, o quien sea, cualquier adulto que respete. Entonces, esas ideas buenas y positivas se instalan en esas butacas. Llega la idea mala y tiene que levantar a la buena, pero la buena ya está instalada. El problema, cuando estás educando, es que permitas que se instalen en tu hijo primero esas ideas negativas. Está buenísimo. Entonces estábamos muy conscientes. ¿Cómo? Conversación, juegos, lectura, películas incluso, compañías recomendadas, etc. A lo mejor fui medio cansina en algunas películas que de repente para sus amigos era muy natural verlas y que yo no quería, o programas. Sí, no nos dejaban ver nada. Pero eso era parte de lo mismo, pues. O sea, Sí. yo no quería que esas ideas llegaran y se instalaran en ustedes, No, como algo normal y natural. Y fíjate que ahorita que ya lo entiendo y de adulto, yo no veo cosas todavía. O sea, todavía me protejo a mí mismo en muchas cosas. Que obviamente, pues ya eres adulto, puedes ver lo que tú quieras. Sí, pero ¿para qué quiero ver eso que no me va a agregar nada? O sea, yo solo, pues no, una película de miedo, una película pues, no sé, un documental acá donde están matando raza. Violento, claro. Pues no me interesa ver un asesino en serie. O sea, la neta, no. No quiero ver eso. Y es que el tiempo es demasiado valioso para desperdiciarlo. Y es lo que yo les decía, cuando entré al primer taller, al club de libro en el que estuve, pues yo ya era muy lectora. Muchas entran al taller, al club de libro con la intención de leer, con esa muy buena intención de obligarse a leer porque no leen. ¿Me explico? Hay gente que de plano no le gusta leer. Sí. Pero pues mis hobbies eran nadar y leer. Yo nadaba y leía, eso lo hice mucho de joven. Y pues mi papá me enseñó a buscar buenos libros, a ser selectiva y a ser crítica, o sea, la mente crítica. También una cosa que te enseñó tu papá, que de hecho ahorita quisiera tocar un poquito el tema de tu contexto para que nos platiques, porque creciste en una familia con una dinámica diferente, súper interesante, con dos abuelos, dos papás tuyos, dos abuelos míos, que, híjole, son una leyenda por sí solos, de verdad, la Wiwi y Don Yoyo. Y ahorita que están mencionando eso de autocrítica, yo creo que mi abuelo nos enseñó a pensar por nosotros mismos. O sea, a no dejarnos llevar por lo que dice la sociedad. Y eso, a lo mejor mi hermano es el que más lo
represento ahorita. Pero de que está pasando X cosa, sí, pero yo tengo mi propio juicio. Sí. Y no significa que vaya en contra de lo que está pasando. No significa eso. O sea, no significa estar en contra de todo lo que la gente dice. Pero sí significa tener la capacidad de pensar por ti mismo, que eso es bien valioso. De analizar eso que está pasando y no dejarte llevar por lo que todos dicen, sino tú tomar tu propio análisis. Calma, a ver, déjame analizo esto y averiguo aquello y pum, pum, pum. Y ok, estoy de acuerdo o no con lo que dicen que está pasando. Pues, ¿no? Y eso es valiosísimo. Y también pues espero que alguien lo agarre. O sea, la capacidad de pensar por ti mismo, no por las noticias, no por lo que está diciendo el 99% de las personas, no. Averiguar, meterte a las entrañas. Y no se trata de creerte más sabio que los demás y de repente, porque también hay unos allá afuera que según ellos encontraron, no, Se la saben todas. se la saben todas. Y pues no se trata de eso. Simplemente piensa por ti mismo. No seas borrego, pues no creas todo lo que encuentras. La masificación. Mi papá era absolutamente contrario a la masificación. Y desde joven, oye, como un muchachito jovencito lo estás educando contra eso. Y cómo no ser contreras. Esa era la parte difícil, ¿eh? Como joven, tener ideas propias, tener un camino hacia el que más o menos crees que debes ir y no ser contreras, pues. Es complicado porque el grueso de la gente se deja ir pues por las modas o por lo que todo el mundo quiere hacer y así es un poco difícil. No sé, el seguir siendo parte de, pero a la vez ser auténtico, volvemos a lo mismo. Sí, como que, pero no por dar la contraria. Pues. No, eso no. Eso es lo más interesante. Es que ese es el punto en el que no debes caer, porque esa no es la razón por la cual tú actúas de determinada manera. Tú actúas de determinada manera por las convicciones que tienes. Eso es lo que te mueve, y te mueve a ser auténtico, pues porque tú crees en eso, ¿sí? El problema es que sí nos topábamos seguido con el ser, parece que es contreras, o sea, el ir en contra. Yo me acuerdo de una amiga, muy querida mía, que una vez me dijo, qué contreras eres, Susana. Y me hizo pensar, porque dije yo, tengo que ver cómo me muevo según mis criterios y según cómo yo creo que deben ser las cosas, sin afectar a otros, sin ser contreras, pues, sin que se vea así. Está difícil, está complicado, porque sí estaba muy alta la vara en la familia. Sin embargo, esa formación que recibimos creo que nos ha dado muchas herramientas en la vida y que las hemos podido transmitir también para abajo a las siguientes generaciones. Y es bien importante. Mira, mi papá lo tenía muy claro. Nosotros teníamos mucha responsabilidad como personas a lo que transmitimos al mundo. Nos lo hacía ver y nos lo hacía saber. Es tu responsabilidad lo que tú le vas a dar al mundo. Mucha gente dice, es que qué mundo le dejamos a nuestros hijos. A ver, ¿qué hijos le estás dejando al mundo? Puf. ¿Qué hijos? Es tu responsabilidad como papá. Y mi papá lo tenía bien claro, y mi mamá también. Entonces, ¿qué hijos? Ahí estamos, dándole, pues echándole ganas porque no estaba aquí la vara, estaba acá. Y había que esforzarse. No es fácil, y sobre todo en la adolescencia, que es una etapa muy difícil, muy complicada para los papás, para los hijos también. Para los papás, pues, ni se diga, ¿no? Porque no quieres que se te pierdan en el camino. Ahí todavía no tienen claras muchas cosas. Ahí la autoafirmación depende de lo que ven afuera, no de lo que traen adentro. Y tú quieres que desde jóvenes sean afines a lo que piensan, actúen afines a lo que piensan. El problema es que traen confusiones porque están jovencitos. ¿Y cómo, mamá, en esa edad que tú creces en una casa donde hay ciertas reglas? Porque don Yoyo era así, ¿no? O sea, yo creo que es la persona más, no sé cuál sea la palabra, pero recta, pues, ¿no? Que se me puede ocurrir, los que yo haya conocido en mi vida, ¿no? Entonces, él tenía sus reglas y punto, pues, ¿no? En tu casa. Entonces, como que eso sí limita, ¿no? O sea, hasta cierto punto te están diciendo cómo sí y cómo no. ¿Cómo crecer de ahí sin ataduras, sin traumas, agarrando lo bueno de eso y pasando a tu siguiente etapa de la vida siendo mamá y ahora creando tu propia familia? Pues no limitándonos a nosotros con una caja, pues. Pues muy buena pregunta. Sí, los traumas es algo que puede llegar a afectar en ese tipo de formaciones, pues, o la autoestima también se puede llegar a ver afectada en ese tipo de formaciones. Pero yo creo que siempre recibimos, una vez nos dijo el hermano Carlos, precisamente en una junta de La Salle, decía, como una vara de fierro forrada de terciopelo. O sea, las reglas, firmes, pero con cariño. Entonces, cuando tú recibes el amor,
y el cariño que recibimos nosotros y que sabemos que finalmente lo que están buscando nuestros papás es que seamos mejores, pero porque saben que podemos, ¿sí? Entonces, también a la vez que te demuestran que saben que puedes, eso te genera una alta autoestima. O sea, mi papá espera esto de mí, mi mamá espera esto de mí, pero sabe que yo puedo lograrlo. Y el triunfo o el éxito de eso es que tú quieras ser así, aunque nadie te esté viendo, aunque nadie te vea, aunque no te vean ellos, no es por ellos, ya es una convicción. Ahí es cuando ya se convierte en convicción. Ahí tocaste uno de los puntos más importantes que yo creo que no platico lo suficiente y que me encanta, yo internamente lo uso mucho, que es, tú, o sea, porque hablo mucho del tener confianza en ti mismo, ¿no? De esperar grandes cosas de ti, de tener autoestima, porque de verdad ahí es donde salen las cosas. Pero no hablo lo suficiente de cómo te la creas a ti mismo. O sea, si ya estás adulto y ya no te educaron así, pues ¿cómo la creas a ti mismo? Y esa te la ganas en la sombra. Esa te la ganas cuando nadie te está viendo. Esa te levantas cuando tú dices, me voy a levantar a las 5 y te levantas a las 5. Cuando no quieres ir al gimnasio y vas al gimnasio. Cuando vas al trabajo y haces tu mejor esfuerzo. Cuando el patrón no se va a dar cuenta, pero tú llegaste 10 minutos antes. Y ya cumpliste con la tarea de incluso del día siguiente. Hiciste más de lo tuyo. Pero no me lo van a pagar, no importa. Ahí te estás creciendo tu autoestima. Cuando te superas a ti mismo, te ganas tu respeto. Porque lo haces por ti, no lo estás haciendo por el patrón que me vaya a pagar o no me vaya a pagar. Es una decisión y una convicción propia, personal. El sonreír tú solo, el cantar tú solo. El no estás cantando a nadie, no le estás demostrando nada a nadie. Estoy en mi cuarto, estoy cantando, estoy chiflando, traigo la alegría por dentro. ¿Qué está pasando afuera que te pone en ese mood? Nada. El mood está acá adentro. Se va sin padre eso también, y yo creo que lo vimos toda nuestra vida, tanto con ustedes, con mis dos papás, como también mi abuela Neti, la mamá de mi papá. Es la alegría andando, ¿no? Entonces, qué importante tener esa actitud en la vida, ¿no? O sea, ese ver y disfrutar las cosas que suceden, lo bueno, lo malo, ser feliz, transmites esa energía, ¿no? Pero, ¿tú lo hacías consciente o cómo fue que empezaste a generar esa dinámica, yo creo, para que nosotros viviéramos la vida también pensando positivamente, trayendo esa sonrisa a los grupos a los que llegamos en vez de al revés? En vez de esperar que ellos tengan la sonrisa, tú la llevas la sonrisa. Sí, exactamente. Sí. Es que la actitud es algo que es una decisión. Esa es la palabra que buscaba. Tú debes decidir cómo te quieres sentir. Nosotros vivimos esta situación tan difícil con el José. ¿Qué pasó ahí? Tuvimos ese accidente, muere tu hermano de 12 años. Tu papá requiere una cirugía, Juan Pablo lo que pasó, o sea, todos, fue una situación que nos envolvió a todos, ¿no? Y que ahí nos íbamos a quedar. Y ahora nos va a definir que somos los que sufrimos porque tenemos ese acontecimiento tan difícil en nuestra vida. Ya, se acabó para nosotros. Iban empezando, Han. Sí, ustedes iban empezando. Entonces, para mí era demasiado importante. Ahí es la actitud. Para mí era demasiado importante en lo que ustedes estaban viviendo para su formación, para cómo ustedes iban a vivir la vida. Ustedes no los iba a definir el que tuvieron un accidente y se murió su hermano en el accidente. Eso no los iba a definir. Ustedes no son eso. Nosotros no somos los padres que perdimos un hijo. No, no somos. Como el enfermo no es el enfermo. O sea, no nos define eso. Qué frego. Nos define lo que hacemos con eso. Entonces una vez, esa vez específicamente, tengo pocas veces que me he fijado que he tenido que tomar la decisión de qué actitud tomo, pero que me doy cuenta que digo. Que tomaste la decisión ahí. Sí, y lo pensé y se me quedó para siempre. Ahí en el accidente. Yo quedé consciente, tu papá no. Lo veo, yo no sé en qué situación se encuentra, pero sé que no está consciente. Me traigo a María Susana de 2 años en los brazos, volteó para todos lados, nos dimos vueltas, no están en el carro ustedes 3. Entonces, ahí, en ese momento, no, antes de parar el tráfico, me acuerdo que pensé, ¿qué hago? Y la niña estaba llorando en los brazos, ¿qué hago? Me desmayo. Lo pensé, es que no se me olvida ese momento. ¿Me desmayo o hago algo? Y yo dije, no, o sea, hago algo porque hago algo. Entonces me pongo y paro el tráfico, venía un camión, me acuerdo. Entonces detengo el tráfico, era de noche, estaba oscuro, porque pues no sabía dónde estaban mis hijos.
Y ya, en eso aparece tu papá. Para mí fue como un milagro. Aparece de repente, ¿qué pasó? Me dice así como que recobró el sentido y pues bueno, yo entre que dándole gracias a Dios de que había aparecido y no encuentro al José y el Alex apareció y el Juan Pablo también y bueno, pero en ese momento tuve que tomar, tengo demasiado claro, a lo mejor no siempre tenemos la oportunidad de decidir qué actitud tomar. Pero yo creo que en la vida debemos estar un poquito más conscientes de cómo reaccionamos a las cosas y no reaccionar a las cosas. No reaccionar, sino Actuar actuar, en base a algo que ya decidir. tienes predeterminado, por Exacto. decir así. Sí, pues con todos tu backup que traes y con todos tus conocimientos o tu formación o lo que tú quieres de aquí. A ver, esto es una realidad. Esto ya no tiene vuelta atrás, ¿no? Acaba de pasar. No tiene vuelta atrás. ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago con eso? Sí, claro, está muy, muy difícil. Yo creo que si me hubiera desmayado hubiera sido lo más normal para todo el mundo. Claro, nadie te hubiera juzgado por Ajá. eso. Pero no podía darme ese lujo yo. ¿No? Yo. ¿Por qué? Porque estaban todos ustedes. Entonces había que hacer algo. Pero eso es en todo en la vida. O sea, me quedé sin trabajo. Ay, pobrecito, fulanito. Mira, yo creo que nunca has oído que yo diga pobrecito a alguien. Nunca. ¿Ves? Porque no, se me hace muy feo. ¿Por qué pobrecito? O sea, no es que sea una oportunidad bonita en la vida para salir adelante o un reto bonito, pero es un reto. Y cuando tú dices pobrecito a alguien, le estás quitando la capacidad que esa persona tiene de salir adelante. De actuar en base a eso. Ajá, entonces, no, bueno, pues está padeciendo esta situación difícil, está viviendo una etapa de la vida complicada que a lo mejor va a poner toda su vida en alto, en una espera o lo que sea, pero hay que darle la posibilidad de que lo logre. O sea, pobrecito no. Y yo nunca me sentí pobrecita por lo que me pasó, por lo que nos pasó a nosotros. No. Y yo no quería que ustedes lo sintieran. Era lo peor que podía pasar para mí, que ustedes sintieran que pobrecitos mis hijos. No, señor. De verdad que ahí sí hiciste magia. O sea, yo no sé cómo lo hiciste, pero la familia súper unida. O sea, en vez de, yo creo que cualquier persona hubiera dicho, es normal si esa familia sufre cierto tipo de trauma o cierto tipo de cosa que les afecta siempre por lo que vivieron. Eso no pasó. De hecho, nos unió más que nunca, yo creo. O sea, logró, todo se vivió como se vivió. O sea, fue una etapa difícil. Digo, no estoy diciendo que estuvo bien fácil, pero pues nunca te vimos a ti como pobrecita, de verdad. O sea, siempre estás actuando, nosotros cada quien en nuestro papel. O sea, fue difícil, pero pues, algo que teníamos que hacer y ya. O sea, era algo que teníamos, yo creo que también mucha fe y con el liderazgo de ustedes dos. Yo no vi ni a mi papá ni a mi mamá quejarse nunca de eso. O sea, eso es impresionante. Nunca los vi decir, chale, es que pasó esto y que la más. Jamás. Y yo tenía 10 años, o sea, me acordaba perfecto. Aparte de eso, hace poquito, bueno, no sé hace poquito, pero hace no tanto, una persona muy cercana me dice una vez de que pasó algo similar, ¿no? Vivió algo similar. Me dice, oye, Ale, ¿cómo le hizo tu mamá? Me dice, para que ustedes no se quedaran traumados, pues, o sea, para que eso no los definiera, ese evento, ese suceso tan fuerte que vivieron. ¿Cómo le hizo para que estén así, para que sean felices, para que o sea, yo me acuerdo que, bueno, ahorita platico eso, pero ¿cómo le dicen para que de verdad no les haya afectado tanto? Pues, o sea, fuera de que lo que fue, obviamente que fue un suceso fuerte, pues perdimos un hermano, pues no es como que es cualquier cosa. Pero yo me quedé pensando porque no tenía una respuesta cuando me hizo esa pregunta, ¿no? Y me quedé pensando, reflexioné, y me quedé, pues mira, lo primero que te puedo decir es que nunca fue un tabú. O sea, nunca fue un tabú. Siempre hablamos de eso, siempre, y normal. O sea, fue un suceso. Punto, pues. O sea, nadie está tratando de decir que no pasó, nadie está tratando de hacer como que ocultar ahí. No, o sea, es algo. De hecho, me acuerdo que al mes nos regalaron una mesa de ping-pong y nos la había regalado el José, según esto, según mis papás. Pues, pero nos citaron ahí y nosotros con collarín y nos la regaló el José con el dinero de su cuenta, tenía en su cuenta del banco. Sí. Nos la regaló el José, pero ese es el tema, pues. O sea, siempre platicaron de él, las cosas buenas de él, o sea, siempre se quedó como ese ejemplo, siempre fue una inspiración, una motivación, un angelito que nos guiaba. Nunca lo vimos como la carencia, nunca lo vimos desde el lado ese, pues, híjole, es que yo pobrecito porque sufrí esto, entonces eso me limita en la vida. No,
Y eso, de verdad, pues a los 10 años, el Juan Pablo VII y la Masu 2 o 3, no sé cuántos años tenía, pues obviamente no fuimos nosotros, eso fue una guía de nuestros papás, pues. Entonces, de verdad que eso no se los puedo agradecer más, o sea, gracias a Dios contamos con una guía perfecta para esos momentos que son tan difíciles y que pueden haber marcado a una persona de por vida. Y gracias a Dios, con la guía correcta, no solo no nos marcó, sino que nos dio fuerza, fe, gasolina, guía. O sea, no sé, yo siempre he visto al José como, yo siento que tengo un superpoder. No sé si sea verdad o no, pero yo eso siento. Pues. Y es como una estrella que está allá afuera que te ayuda. Y tú sientes, pues yo estoy allá con mi carnal, estoy arriba. Yo no sé ustedes, pues. Entonces, eso, pues es bien poderoso. Sí, sí es, definitivamente. Y no podía haber sido de otra manera, hijo, porque es la mejor forma de honrar a tu hermano. Entonces, la mejor forma de honrar a tu hermano es vivir la vida y vivirla bien. Ándale. Sí, él ya no está aquí, él está pues más a gusto, digamos. Pero esa es. Y la otra es que de mi parte, ¿no? Era como honrarlo. Y me pasaba bien chistoso porque yo decía, ay, ahora me tengo que portar mejor, ni siquiera puedo tener malos pensamientos porque el José me está viendo, veas qué chistoso. Oye, mi hijo al que yo estaba educando, ¿sí? O sea, me superó en gracia, En espíritu. en espíritu. O sea, ni siquiera existe el nombre para un padre que pierde al hijo, ¿no? Sí, el hijo pierde al padre y es huérfano. Y el viudo y la viuda, pero ¿cómo se le llama a un papá que pierde un hijo? No existe. No tiene nombre. Porque no es la ley natural de la vida. Entonces, está como complicado porque no esperas que eso te va a pasar. Pero, y de hecho nadie está preparado. Por eso digo, la actitud, o sea, no reaccionar ante los acontecimientos. Y para mí era demasiado importante. Esa Navidad primera que estuvimos, pues fue en noviembre, y en Navidad había que celebrar la Navidad con los hijos, y vino Santo Claus, y fue una fiesta, y bueno, me acuerdo que yo, mi suegra, que acababa de pasar también, es que ese mismo año fallece tu abuelo y fallece su hija, o sea, tu tía. Entonces, fue un año complicado. Macizo. Sobre todo para ella. Y yo le dije, esta Navidad es para los niños y va a ser una Navidad feliz. Y ella estaba muy, muy triste, muy cabizbaja, le costó mucho trabajo, pero cuando terminó todo, cuando ya se acabó, se fueron a dormir, entonces me dijo, me felicitó y me dijo, mijita, lo lograste. Yo creo que ella nunca pensó Es que sí, es increíble. que fuera a ser una Navidad feliz. Es increíble. Ahorita yo que lo pienso, obviamente en ese entonces yo no me ponía a pensar en eso, pero ahorita de que a la vez sí hicieron magia, pues. O sea, no lo vimos. O sea, esa Navidad fue feliz y fue normal, pues. Y el Juan Pablo estaba al 100, o sea, yo estaba al 100 en cuanto a actitud, en cuanto a, Sí. anímicamente. Todos, o sea, de verdad estaban pues viviendo la Navidad como se podía en ese momento, digo. Entonces, eso sí, de verdad. Fue un reto, hijo, fue un reto, pero si Dios no lo impidió, lo permitió. ¿Sabes cómo? O sea, si pasó es porque se podía, porque podíamos, ¿sí? Porque José ya le tocaba irse, porque esa era su misión en la vida y ya la cumplió. Pero a nosotros podíamos, pues. Si no, no nos hubiera pasado. Entonces, yo tengo esa fe, tenía esa conciencia, esa convicción. Y tu papá y yo, en un momento dado de que estábamos viendo todo ese proceso, llegamos a la conclusión de que la cualidad más importante que necesitábamos para salir adelante era la paciencia en este tipo de retos. ¿Por qué? Porque la paciencia es la ciencia de la paz, ¿no? Entonces había que vivirlo sin desesperar, vivirlo sabiendo que vamos a estar bien, vivir el dolor, porque si había que vivirlo y sí lo vivimos, vivirlo sabiendo que es pasajero, que esto ya no tiene vuelta atrás, pero que podemos con eso. Entonces, tener paciencia a los momentos difíciles, tener paciencia al proceso del duelo, tener paciencia a que a veces siento que no puedo, eso. Y pues demostrarles a los hijos que sí se puede. Era demasiado importante. Y ahorita que estás hablando de eso, me llega una pregunta que te quiero hacer porque es real, es genuina, siempre nos has dado grandes consejos. Y no nomás lo digo yo, lo dicen mis amigos, o sea, es famoso eso. Pero la pregunta es, o sea, ¿cómo le haces tú para cuando nosotros llegábamos en diferentes etapas de nuestra vida donde a lo mejor tú ni siquiera estabas ahí? Porque yo me acuerdo de una muy, muy importante cuando yo estaba en Guadalajara.
¿cómo le haces para dar un buen consejo? O sea, ¿cuál es tu proceso para decir, qué hacías? O sea, son diferentes personalidades, diferentes etapas, diferentes situaciones, diferentes circunstancias. A lo mejor tú no tienes ni idea de eso. Sin embargo, siempre, hasta el día de hoy, has dado un buen consejo. O sea, ¿cuál es tu proceso para cuando uno quiere preguntarte una cosa de cualquier situación que estemos viviendo? ¿Cómo lo abordas? Yo creo que escuchar, porque si ustedes llegan con una duda, no puede uno soltarse con reglas y con mandamientos, ¿me explico? No son matemáticas. Entonces, ¿te pasa esto? Esta es la solución, no existe. Entonces, es desde tu perspectiva, desde tu vivencia, desde tu personalidad, lo que tú estás viviendo es muy diferente a que si viene con lo mismo otro hijo, porque tiene otra personalidad. Entonces, escuchar y escuchar para ver hasta qué punto realmente te afecta eso o cómo lo estás viviendo tú. Y en realidad terminan dando las respuestas ustedes mismos, es que no se dan cuenta. Pero al poner en voz alta, a lo mejor algún miedo o un dolor, un mal presentimiento, una duda, al expresarlo, a veces vas encontrando soluciones. Y en realidad, yo nunca he querido ser así drástica con estos así y estos así, sino, ¿y qué pasaría si esto? ¿Qué pasaría si aquello? O sea, tratando con ustedes de buscar la respuesta, no yo sola. Sí, cierto. Porque yo no tengo las respuestas a todo y difícilmente las puedo encontrar desde tu perspectiva. Ese es el punto. Me acuerdo todavía de un consejo ese que te digo en Guadalajara que me mandaste en una cartita. Un día que yo me fui, estaba pasando por situaciones difíciles personales por un niño de 20 años, ¿no? O sea, realmente ahorita me acuerdo y así era una tontería, pero total. Pero en ese entonces para mí era demasiado importante lo que estaba pasando. Y yo me acuerdo que yo estaba frustrado con la vida, acongojado, ¿no? Y no se notaba a lo mejor si me conocieras, pues, pero yo internamente estaba pasando por algo difícil. Y me regreso de Obregón. O sea, vine aquí un rato, no me acuerdo, y ya que estuve ahí ya de regreso con mi maleta, abro la maleta y hay una cartita. Como a cada rato hacías eso. Sí. Y abro la cartita y la cartita no me acuerdo qué decía todo, o sea, eso no me acuerdo. Pero sí me acuerdo de esa frase, que para mí, haz de cuenta que la dijiste tú, aunque obviamente no la dijiste tú. Pero decía, cuando las cosas... Cuando vayan mal. Cuando vayan mal las cosas, como a veces suelen ir, descansar acaso debas, pero nunca desistir. Te lo juro que me quedé yo. O sea, me acuerdo cuando lo estaba leyendo, pues. Así de macizo me llegó. Y así de macizo lo he aplicado en mi vida, pues. O sea, nunca desistir. O sea, tú nomás, pues descansar acaso debas, reflexionar, analizar y seguir adelante. Pero, ¿cómo te llega un buen consejo en el momento adecuado? Pues, ¿no? Entonces... También cuando estás abierto a recibirlo, ¿eh? Porque, bueno, si lo buscas y estás abierto a recibirlo, tienes esa capacidad de escucha también y de poner atención al consejo que te están dando, te vas a abrir. Si no, pues te cierras a todo. ¿Y te acuerdas tú de haberlo dado eso? O sea, ese que me llegó tanto a mí, ¿te acuerdas? Sí, ¿no? sí, yo creo que yo tengo todas las cartas que les mandaba. Sí. Sí. Pero lo pensaste. Le mandé una del tren y el... Sí, y también le llegó, sí, o sea, todos tenemos bien cada una que otra así que nos marcó, pues entonces eso se me hace algo que has hecho demasiado bien y yo creo que muchas personas que están siendo mamás o que ya sean mamás o que quieren ser mamás, les pueda servir ese consejo para generar esa cercanía con sus hijos. ¿Qué crees que haya sido? ¿Por qué nosotros siempre vamos con mi mamá primero que con nadie a pedirle un consejo? Confían en mí. Me tienen confianza porque, qué bueno, gracias a Dios. Yo creo que es eso, porque finalmente saben que es totalmente incondicional el consejo. O sea, no está condicionado y saben que se los voy a dar de corazón queriendo lo mejor para ustedes. O sea, no le estoy poniendo de mi cosecha. Entonces, pienso yo que se sienten seguros de que eso va a pasar. No sé. Pues no sé cómo lo hiciste, pero lo hiciste muy bien y eso, pues yo creo que ya le va a tocar a cada quien tratar de hacerlo porque no nada más lo hiciste muy bien en nuestra trayectoria de niños, que yo creo que es un éxito por sí solo, o sea, no cualquiera. De adolescentes y ahora de adultos, pues. O sea, ¿cómo haces que ahorita ya que nosotros vivimos en nuestras propias casas, con nuestras propias familias, etcétera, etcétera, pues sigamos bien unidos, pues esa relación es muy única, pienso yo. Yo creo que, de verdad, yo esto se lo digo a mi gente cercana, no sé cómo lo quieran ver, pero es lo que yo pienso. Yo creo que hay muchos tipos de riqueza en la vida.
De verdad, o sea, yo estoy seguro que hay muchos tipos de riqueza en la vida. La riqueza económica, obviamente, es la que todos conocen. La riqueza social, una persona que es muy popular, que todo el mundo quiere estar con ella, etcétera, etcétera. Hay diferentes de salud, hay unas riquezas de salud. Alguien nunca se enferma de nada, eso es excelente. Sí, es una riqueza hasta que la pierdes te das cuenta. Y hay una riqueza familiar. O sea, esa riqueza, de verdad, yo la valoro muchísimo porque pues, es una bendición con la cual yo nací. O sea, ustedes formaron una familia padrísima. Mis hermanos, la relación que tengo con mis hermanos, con ustedes, con mis papás, con mis abuelos, etcétera, todo está bien fregón. Y es demasiado importante contar con ese núcleo de soporte, pues con ese equipo que te va a apoyar en las buenas, en las malas, que te va a decir cuando la estás regando también. No crean que cuando digo que me apoyan Todo es bonito. Sí, es todo bonito. No, pues a veces te dicen que la estás regando bien duro. Y eso está bien, pero no cortando el ala, pues. Nomás como diciéndote, a ver, esto yo veo que X, Y, Z. O sea, como que nombrando los puntos y poniendo afuera lo que puede salir mal, etcétera, etcétera. Entonces, esa familia que ahorita tenemos ya de adultos se me hace a mí valiosísima y de verdad quiero seguir en las siguientes generaciones. Esperemos que todos nosotros sigamos con esa misma capacidad de crear una familia tan unida. Que así sea. Pero si nosotros pudiéramos medir esa riqueza, yo creo que fuéramos billionaires, no nomás con M, con B. Ahí sí que se rifó Diosito, eso no tiene nada que ver conmigo, pero lo agradezco muchísimo. Mamá, pues ya estamos llegando a la última parte del programa. Yo creo que la conversación ha estado buenísima. De verdad, a mí me ha llegado muchísimo. Espero que nuestra audiencia la valore igual. Ha estado muy padre y muy diferente platicar contigo de todos estos temas. Gracias, hijo, por la invitación. Ahora, bueno, antes de pasar a las últimas preguntas, nomás te quiero decir una cosa. También el hecho de que siempre nos mantuvieran con una mente ocupada se me hace valiosísimo. No sé si eso fue adrede o qué estaba detrás de esa idea. Totalmente adrede, claro. Pero el no nomás estar un día viendo qué pasa, sino siempre traes algún interés, alguna inquietud, algún empuje, alguna ambición, algo estás haciendo siempre. Entonces, es que yo tengo muy claro, hijo, y eso se repetía mucho, la ociosidad es la madre de todos los vicios. ¿Sí? Nada bueno viene de la ociosidad. El descanso es diferente a la ociosidad, ¿no? Claro. O sea, hay descanso productivo. Entonces, pues sí estoy convencida de que hay que estar ocupados. Jugando, incluso, o sea, jugando, pero estás ocupado. Sí, definitivamente. Y también cuando estás ocupado y estás pensando y diseñas tu vida, porque esa es la palabra que estaba buscando hace rato que hablé de que tú nos decías que hiciéramos la vida que queríamos. Bueno, tú la estás diseñando. Tú dices, yo quiero este tipo de familia, yo quiero este tipo de éxito económico, yo quiero este tipo de físico, yo quiero este tipo de lo que tú quieras. Tú pones lo que quieres allá afuera y tus pensamientos, lo que estás metiéndole aquí a tu cabeza, van a ir dictando las acciones que tú hagas y van a ir generando cierto tipo de acciones para generar esos resultados, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que los pensamientos que le metemos a nuestra cabeza son los que nos hacen como personas. Y de hecho, ahorita ya a mis 34 años, ya casi 35, me gusta reflexionar qué pensaría el Alex de 10 años, de 8, de 5. Ay, tengo que platicar. No, pues es que ese Alex entusiasta de toda la vida con ese carácter. Que me dice mi vecina psicóloga cuando estábamos, tenías 3 años tú. Ajá. Llegas a su casa, dice, es que este niño tiene estrella, me dijo. Que llegaste a su casa y le dijiste, ya llegué. Bueno, ¿y quién te está esperando? ¿Quién te está esperando? Toqué, abrí acá. A mí se me grabó mucho porque tenías 3 años. No, está la puerta abierta y estaba ella ahí y llegaste y le dijiste, ya llegué. Bueno. Y después me platica, y siendo psicóloga, me encantó y me dice, este niño tiene estrella. Tenías 3 años, Jani. Me dice, tiene estrella y esa personalidad la traes desde chico. Ay, no, cortarte las alas hubiera sido algo muy, muy, muy grave. Entonces hay que encauzar la personalidad de cada quien. Cada quien tiene sus, o sea, a lo mejor la formación ha sido la misma en cuanto a valores, pero cada personalidad es diferente y hay que ayudar e impulsar a cada hijo y a cada persona. No nada más los hijos, es que también hay que esforzarnos con las personas que tenemos a nuestro alrededor, nuestros amigos, nuestros papás, o sea, a que cada quien pueda recibir ese impulso hacia lo que sí, no hacia lo que no. Estamos ahorita en un mundo donde todo es a lo que no. O sea, todo lo malo, pues. Enfocarte o centrarte en lo malo. No, ya llegué. O sea, todo va a estar bien, yo ya llegué. Entonces, ese niño tiene estrella, ya sé, yo siempre he sabido que tienes estrella, Jani. Y aquí estamos, mira nada más. Yo no sé, episodios. cuando me vas diciendo que quieres que estén en tu podcast,
aquel podcast que te oí decir que ibas a hacer hace 200 episodios. Y dije yo, bueno, pues yo qué tengo que transmitir, pues, bueno, pues sí tengo una graduación, ya me gradué o me estoy graduando con mis hijos y sí te puedo decir que estoy muy orgullosa de mi graduación. Entonces, si ese es la métrica por la cual o de lo que íbamos a hablar, te digo, no, pues sí tengo de qué hablar. Entonces, No, pues sin duda, ahorita que estás hablando de eso, de que las personalidades de tus hijos, el Juan Pablo y yo somos bien diferentes. Sobre todo el Juan Pablo y yo, ¿no? Que nos llevamos tan bien. O sea, de verdad que tenemos una relación padrísima y somos exageradamente diferentes en personalidad. sí. ¿Cómo lograr o sea, gestar eso de que cada uno de ellos triunfe en su propio camino cuando son tan diferentes? No Y se puede usar la misma respete. fórmula, pues. Sí, no se puede usar, no. Y yo me acuerdo, de hecho, algunas veces que antes de morro se me decía de que conmigo eso no era así. Pues no, totalmente, sí, Pero te bueno, tienes que adaptar a cada hijo, sí. Claramente funcionó. Oigan, si les está gustando esta conversación, coméntenme ahí abajo para que mi mamá se anime a hacer un curso o algo similar. Ay, mira tú. No se ha animado todavía, pero yo creo que tiene muchísimo que dar a todas las personas que quieran crecer en familia, educación familiar, no sé si exista eso, pero algo así. De verdad, yo creo que hay muchas Gracias, personas que Cani, se deben- valoro eso de tu parte. No, en serio. O sea, en serio que yo creo que deberías estar dando cursos en internet, así, aunque yo sé que no te interesa a ti, pero si la gente quiere, a lo mejor y te meten mucho candil, pues a lo mejor te animas. Última pregunta, mamá. Bueno, antes de pasar a la última pregunta, ¿qué crees que me haya faltado preguntarte? Algo que no tocamos, algún tema importante, algún consejo que nos decías siempre, algo que agregue valor allá afuera y que creas que valga la pena compartir. Pues creo que algo que para mí ha sido muy importante es que vivan la vida con entusiasmo y con intensidad, de la buena, no de la mala. Dice Elizabeth Kubler-Ross, un libro sobre, ella acompañaba a las personas en su última etapa de la vida. Y decía que la etapa más sublime de la vida del ser humano, las etapas más sublimes son el nacimiento y la muerte. En el medio, ¿qué vamos a hacer? El nacimiento y la muerte no lo tenemos bajo nuestro control. Eso dependen de arriba. Pero lo que sí podemos controlar es lo que hacemos en medio de esas dos etapas tan sublimes que no decidimos. Vamos decidiendo, pues, vivir de la mejor manera. Eso es lo que yo más deseo para mis hijos. Y como sociedad, pues ojalá que todas las personas se prepararan para eso, porque te preparas para muchas cosas, pero no te preparas para vivir. Y pues es lo más importante para el ser humano. Qué bonito, está padrísimo ese mensaje, mamá. Última cosa que yo creo que no dijimos en la conversación y que formó parte también de lo que estamos diciendo es, yo me acuerdo que ahorita decimos el no ser víctimas, ¿no? Y de siempre tener todo bajo nuestro control. Me acuerdo una frase que mi papá nos decía siempre, todos los días. Él a lo mejor sin estar lo suficientemente consciente de que esa frase se nos iba a quedar toda la vida, pero se nos quedó. Porque la hice igual, el Juan Pablo la hice igual, además todos la tenemos grabada. Todos. Que la frase es, ¿quieres o no quieres hacerlo? ¿No? O sea, Tiene una filosofía de vida esa frase. Toda una filosofía. ¿Quieres o no quieres? dice todo con 3 palabras, ¿no? Cero pretextos, cero nada. Pero ¿Quieres? cuando tú creces así de niño, es bien fuerte. Yo me acuerdo que estaba niño, de, no sé, 8 años, y papá, me duele el tobillo y esto y lo otro, y estaba frustrado con X cosa, y pasó esto y aquello. Bueno, ¿quieres o no quieres ir? Tan fácil como eso. Así sencillo, pues. O sea, no seas víctima, actúa en base a eso, toma una decisión y hazlo. Y si no lo estás haciendo es porque no quieres, no porque no se pueda. Así de fácil. Entonces eso se me hace padrísimo, creo que nos ha también Qué bueno que la mencionaste. mucho. Una gran filosofía de tu papá. Y muchísimas otras que la verdad no, pues no sacamos aquí, pero de veras creo que fue una gran conversación. Mamá, la última pregunta que le hago a todas las personas que están en ese micrófono. ¿Qué crees tú que haya sido esa característica, habilidad o rasgo de tu personalidad que te haya sido ser la persona que eres ahorita? Yo creo que el optimismo. El creer siempre que las cosas pueden mejorar o van a estar bien, o creer siempre que lo puedo lograr. O sea, tener esa visión de la vida de que las cosas sí se pueden. A la vez dijiste la frase del podcast, sí se puede. Ay, ¿ya ves? ¿Será que ya me la aprendí después de 200? Fregoncísimo. No, hombre, mamá, padrísima conversación, de veras, estuvo increíble. O sea, para mí fue muy especial esta conversación. Gracias por todo lo que nos has dado. Gracias por Creo que invitarme.
Gracias por invitarme, hijo. Es para mí un honor estar aquí. Se me hacía así como que medio extraño, pero pensé, pues si el Alex quiere hacer ese episodio especial con su mamá, los 200, por algo es. Entonces, Así es. ni modo que te dijera que no. Y valió totalmente la pena. Literal me dieron ganas de llorar. Pues gracias, ma, por Te todo. quiero, mi niño. No olviden suscribirse al canal de YouTube. Síganme en mis redes sociales. Y si quieren cursos de mi mamá, pongan ahí algo abajo. Mira, pues. Nos vemos. Gracias. Dios. Listo.